Mira, yo creo que es más ambición que otra cosa. Y es la ambición la que te lleva a ser disciplinado. Esa dopamina de la ambición creo que es la más potente, es la droga más top que existe. Hace poco te gastaste 100.000 euros en lo que sería un link. Correcto, o sea, tenemos la compra del dominio más cara en la historia de España. La tenemos unos chavales de 18. Y claro, que tú le veas a un socio, un inversor, y digas, oye, me voy a gastar prácticamente el 90% en eso. Éramos súper jóvenes, con bastante poca experiencia, ¿no? Ya tenemos la siguiente valoración cerrada. La primera ronda nos valoró en 1,4 millones. Y esta actual estamos en 16 millones de euros. El plan es ser empresa unicornio en solo 2 años y medio. Es una característica muy habitual en la gente con altas capacidades, ¿no? Tantas cosas ahí en nuestra cabeza dando vueltas que tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, ¿no? Y nos cuesta mucho dar algún tipo de descanso a ese cerebro que tenemos para simplemente no hacer nada y estar tranquilos. Pero en un principio te decían que no lo dejes, ves a lo seguro, es una realidad parda. La carrera, ¿no? Con quién hacer las cosas está intrínsecamente relacionado con aquello que haces. Y yo vi en la universidad cuando entré que aquel grupo de gente con la que iba a estar 4 años no me iba a llevar a ningún lado. A ninguno es a ninguno. Quiero estar con gente que esté pensando en cómo conquistar Júpiter y no en cómo salir el finde o cosas que realmente no importan a nadie, ¿no? Los errores de los grandes hombres merecen más la pena que los aciertos de los hombres pequeños. Señores, bienvenidos a la 4ª edición de Deep Talk, podcast hosteado por mí, Guxiem, y hoy estoy muy feliz y muy emocionado de poder decir que tengo el significado del top 1% sentado en la mesa delante mío, probablemente el próximo billonario más joven de España o incluso del mundo, súper dotado y con muchísimas más cosas de las que hablar. Muchas gracias por venir, Álvaro. Nada, es un placer, tío, estar aquí contigo y a ver qué nos depara este interesante podcast, tío. Sí, lo primero que me gustaría, porque la gente que no te conozca ahora mismo se habrá quedado flipando con la cara de joven que tienes, todo lo que acabo de decir. Entonces, si te gustaría dar un poquito de tu historia, decir quién eres, cómo empiezas en el mundo de los negocios, puedes alargarte todo lo que quieras porque desde luego tienes una gran historia. Vale, pues no, mira, yo por ejemplo, yo empiezo desde que tengo 15, 16 años en el mundo empresarial, monto diferentes e-commerce de venta de productos desde China y los vendo en España. Y un poco básicamente si empiezo en este mundo de internet, e-commerce, dropshipping, poco a poco voy viendo qué es lo que realmente tira y no tira en internet y en el mundo de empresarial y criptomoneda, voy avanzando hasta que llega un punto en el que quiero montar ya un negocio mucho más top, que es el de importación de rigs de minería desde China y los vendo aquí en España, ¿no? Rigs de minería de criptomonedas. Correcto, de Bitcoin, ¿sabes? Míticos ASIC miners de granjas, pues eso, ¿no? Entonces yo los compraba en China y los vendía aquí en España y funcionó muy bien porque el Bitcoin en aquel momento estaba, vamos, a 50.000, 45.000 y la verdad es que petaba bastante. Además aquí en Cataluña y sobre todo en Cataluña había un montón de gente interesada en alquilar un espacio de su casa, como tú por ejemplo haces con el podcast, pues lo mismo, y ponía rigs de minería, ¿no? Y ahí tenía un ingreso pasivo muy importante. Entonces empecé con eso, luego monté una compañía de IA que la acabé vendiendo, llegó a 180.000 usuarios y la monté en un finde. Luego escribí un libro que se llama El Sistema Financiero Descentralizado, lo publiqué de manera independiente en Amazon porque ninguna editora me lo quería hacer, me hice la portada hasta yo. Y luego monté la empresa actual, que bueno, tiene buenos números, hemos pillado inversión de gente muy importante. Y nada, pues creo que por eso y un poco todo el resumen y concepto de lo que he hecho hasta ahora, pues estoy aquí. Sí, muy resumida la historia, claro, porque realmente hay muchísima cosa, pero no te preocupes porque luego profundizaremos en bastantes de los temas, pero para que la gente se dé cuenta de a quién tenemos delante y de lo claras que tienes las cosas, porque no solo has dejado los estudios por los negocios, por lo que la aplicación que estás creando ahora y estás dedicando tu vida a ello, hace poco te gastaste 100.000 euros en lo que sería un link. Correcto, o sea, tenemos la compra del dominio más cara en la historia de España, y la tenemos unos chavales de 18, bueno, ahora mismo ya 19 y 21 años. Sí, o sea, al final estamos orgullosos. Al final yo siempre creo que hay que hacer cosas diferentes para llegar a lugares distintos. Esto es clave en la vida, en cualquier aspecto, ¿no? Y eso es nuestro valor fundamental para hacer lo que hacemos y para pensar como pensamos, ¿no? Entonces es por eso que decidimos, oye, en vez de hacerlo de siempre, gastar la pasta en anuncios como todo el mundo, hagamos algo que llame la atención, que sea único, porque el valor lo da la exclusividad, y compremos un dominio de 115.000 euros, vendámoslo, creemos una historia potente que venda por sí misma, ¿no? Y vayamos al mercado y al mundo y ahí únicamente con nuestro dominio, con un nombre, con una marca que la gente vea y diga, hostia, estos tíos merece la pena únicamente por haber hecho una cosa tan distinta que llame tanto la atención. Por ahí, claro, 115.000 euros, no de 20 millones que teníais. No. Porque claro, si se gasta 100.000 euros Jeff Bezos para su nueva web, pues igual no es un coste tan grande en porcentaje a lo que tiene. Mira, voy a contar la historia para que Cuéntala. estamos en exclusiva, ¿vale?
En aquel momento teníamos 130.000 euros en el banco, sin exagerar. Y claro, que tú le veas a un socio, un inversor, y le dices, oye, me voy a gastar prácticamente el 90% en eso, en una apuesta única de una operación, dices, a ver. Además, es primera ronda, éramos súper jóvenes, con bastante poca experiencia, ¿no? Y apostamos a por todas. Entonces nos quedamos, me acuerdo, que a 10.000 pavos en el banco, que nos llegamos a recibir el ENISA, que es un préstamo que te da el gobierno, que en nuestro caso fue de 130.000 euros, y vamos al hoyo. Pero bueno, al final es lo que te digo, confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestra capacidad de poder un poco ver y ¿cómo decirlo?, de interpretar el futuro en este caso en cuanto a lo que puede funcionar y a lo que no. Y por suerte, por mucha suerte que hemos tenido, ha ido muy, pero que muy bien la compra del dominio. Bueno, y en realidad tiene un poquito más de trasfondo, porque no es solo el hecho de tener un link, sino que al final supongo que también lo podéis ver como una inversión, en el sentido de si todo fuera mal, que visto lo visto no irá mal. No va a ir mal seguro, pero es como cuando te compras un inmueble, si lo ves de cara igual a ponerlo en Airbnb, sí, o mensual, pero lo peor que puede pasar es que lo tengas que vender y lo vendes, si no ha pasado nada raro, por el mismo precio. Gran punto que has hecho, porque al final muchos de los medios de comunicación que lo escucharon pensaron, ostras, es un gasto. No, es una inversión, porque es un activo que yo tengo en el balance. Yo mañana, si me llega una oferta de 1 millón de euros, puedo hacer lo que quiera, depende de mí. Al final fue un 3x1, una inversión es un activo en el balance que podemos hacer lo que queramos, tiene un valor mínimo de 115.000, luego tenemos el ruido de marca, que a nuestro nivel podría haber costado 1 millón de euros, y la cantidad de usuarios que se han metido. Al final todo esto, 115.000 usuarios en Web3 pueden ser a lo mejor 150.000 euros, el ruido de marca que hemos dicho en toda España puede ser 500.000, más el dominio, o sea que al final hemos invertido 100.000 para un retorno de poco menos de 1 millón. Entonces, quien diga que no está bien es que no sabe de negocios. No, desde luego el ROI os ha salido increíble. Y luego me gustaría hablar de lo que es Web3, sí, de lo que es tu aplicación, porque desde luego es algo difícil de entender, pero que explicado por ti, porque te he escuchado explicarlo, sí, se entiende bastante sencillo y es una barbaridad. Y me gustaría también que explicaras cómo se te ocurre la idea y todo eso, pero sí, lo dejamos un poquito más para después. Perfecto. Para ahora conocerte a ti. Entonces, para poner un poco de contexto lo que es tu día a día actual, ¿cómo es tu vida ahora mismo? Desde que te levantas hasta que te vas a dormir, ¿en qué consiste tu trabajo? A ver, mi trabajo consiste principalmente en hacer que la empresa funcione, que crezca, dar valor a los inversores, y nuestra etapa actual requiere mucho capital externo. Al final, que traigamos inversión para que la aplicación pueda tener un capital con el que jugar, para tener usuarios, crecer a nivel de desarrollo, porque como tú bien has dicho, estamos en un sector muy complicado, muy técnico, en el cual se requiere mucho, un capital intensivo para desarrollar, porque son tecnologías muy complejas, ¿no? Y entonces mi día a día pues es literalmente eso, me levanto, al día siguiente, al momento ya estoy en la oficina con el equipo, y básicamente tengo que estar al tanto de que entren usuarios, marketing, el producto funcione y entre dinero. Son 3 patas: inversión, producto y marketing de usuarios. Al final es un poco todo, ¿no? Es como si eres... al final tienes que tener un control sobre todo, por mucho de que tú no seas el que esté a lo mejor al pie técnico, pero tienes que tener un control como si fueras el director de orquesta, ¿no? De quién hace qué, cómo lo hace y de qué manera lo hace. Claro, o sea, es una barbaridad que hagas todo eso con 19 años. Desde luego no es lo normal y no es lo ordinario. ¿Tú hay algún punto en el cual te miras al espejo, te ves y dices, no es lo normal, soy un poco diferente en ese aspecto? Bueno, pero yo creo que es bueno. O sea, quiero decir, lo ideal, al menos desde mi punto de vista, es rechazar la mundanidad, rechazar la monotonía, lo plebeyo, ¿no? O sea, es decir, a mí nunca me ha gustado al final, es como digo, el valor lo da la exclusividad. Si eres uno más, no tienes ningún tipo de valores. Tan sencillo como esto, en cualquier ámbito, ¿no? Tal cual. Entonces, si te miras al espejo y ves, sientes, crees que eres diferente, pues, bueno, de entrada estás empezando por un buen punto, ¿no? Porque lo malo sería al revés, verte que realmente eres uno más. Al final tú eres lo que haces, entonces si haces lo mismo que todo el mundo, eres uno más. Así de sencillo, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho, es un honor poder mirarse al espejo y decir, ostras, realmente estoy arriba del todo, con una gran diferencia respecto a la gente de mi edad, en todo tipo de sentido. ¿Y cuándo te das cuenta de que realmente eres diferente en este aspecto? Porque claro, Hello WAP es una barbaridad, pero no has hecho solo Hello WAP. No, ¿en qué momento te das cuenta de eso? A ver, esto es algo que viene de mucho antes, ¿no? Yo creo que cuando ya uno tiene ese conocimiento sobre uno mismo, que puede ser a lo mejor sobre los ya 14, 15, que empiezas ya a tener un razonamiento propio, pues ahí te das cuenta realmente de cómo funciona el mundo un poquito más, ¿no?
de cómo eres tú, de qué es lo que te gusta, de por qué te gusta lo que haces, por qué no te gusta lo que no te gusta, un poco empiezas a entender el porqué de las cosas, ¿no? Que es fundamental para avanzar en la vida. Si no, vas como un peón, ¿no? Que te van moviendo sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de pensamiento detrás de lo que haces. Entonces yo creo que sí, es sobre los 14, 15 años, como todo chaval, que se da cuenta ahí realmente de quién es y empieza un poco a tomar su propio camino, ¿no? Y en mi caso, pues yo estaba en el colegio, me acuerdo, pues en tercero o cuarto de eso, y empiezo a ver ya, pues, que me interesan cosas distintas, que pienso muy diferente, razono muy diferente, ¿no? Y eso me hace apartarme de la gente más normal, en este caso, de mi curso, por ejemplo. Y a raíz de eso, pues es cuando empiezo a meterme en diferentes ambientes, empiezo a escuchar cosas distintas al resto de gente, como por ejemplo el tema de, oye, ¿dónde quieres llegar al final? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Al final yo entiendo que somos un punto fijo en la línea de la existencia, y tenemos que preguntarnos todos cómo le sacamos el máximo partido a nuestra vida, ¿no? Es la pregunta que todo el mundo se debe hacer. Y en mi caso, pues creo que lo más grande es ser inmortal. Entonces, ¿cómo puedes ser inmortal? Solo hay una manera: haz historia. ¿Qué es hacer historia? Haz cosas que nunca nadie ha hecho. Haz cosas únicas. Exclusividad. Estamos en lo de antes, ¿no? Claro. Y hay una frase de Napoleón, por ejemplo, que dice: la gloria es efímera, pero la oscuridad es eterna. Todos tenemos dos opciones para elegir. Una, trabajar muchísimo y muy duro para pequeñísimos momentos de gloria, o quedarnos en la oscuridad para siempre. Pero es para siempre, no hay otra opción. Te quedarás ahí y nunca nadie sabrá qué es lo que hubieras podido hacer, de qué manera no, porque nunca has demostrado nada ni mostrado nada al mundo. Entonces, es lo que digo, todos tenemos la opción para elegir, tenemos unas cartas, tenemos que jugar con ello e intentar hacerlo lo mejor posible. Obviamente, una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad motriz y va en silla de ruedas, pues es una putada, no te voy a decir que no. Pero aún así, pues tienes que ver qué maneras tienes o qué posibilidades tienes para llegar a ser un poco tu mejor versión, ¿no? Que es lo que se diría así en palabras fáciles. Pero sí, yo creo que es eso. 14, 15 años te das cuenta y empiezas a ver que realmente crees y tienes esa sensación de que puedes llegar mucho más lejos que el resto de personas. Sí, y eso que has mencionado es muy importante porque de hecho se han hecho varios estudios a gente mayor o no mayor que está a punto de morir por una enfermedad o por otra y se arrepienten mucho más de lo que no se han atrevido que de lo que les ha salido mal. Entonces es precisamente la frase de Napoleón, lo acabas de decir. Y cuando tú te das cuenta de todo esto, y es lo que dices, tienes esa sensación que eres diferente, que piensas diferente, que te gustan cosas de otros tópicos que normalmente, bueno, que no es lo normal, simplemente te separas un poco y actualmente aún conservas amigos de lo que es antes de cuando empezaste a aprender y empezaste a formarte por este campo. Muy buena pregunta. ¿O todo tu grupo actual es gente como tú que tiene las cosas 100% claras y sabe que quiere emprender y este tipo de cosas? Te voy a decir que yo, por ejemplo, nunca he sido una persona muy social. Y ni ahora, por ejemplo, aún sabiendo ya qué es lo que realmente quiero hacer y sabiendo qué es a dónde quiero ir, pues tampoco tengo un grupo como tal, ¿no? Respecto a la gente que estaba conmigo en el colegio, por ejemplo, pues la reacción ahora mismo es cero. Creo que con todo el mundo es cero. Y no es que sea culpa de nadie, es que simplemente no puedo... o sea, me sentiría muy mal conmigo mismo estando con un tipo de gente en la cual yo sé que no debo estar por diferentes razones. Tampoco quiero dar explicaciones, ¿no? Porque a lo mejor lo ven esto. Pero es complicado porque hay gente a la cual sabe que hay cosas que entiende que solo la puede entender gente como esa persona, ¿no? Entonces sí. Es complicado llegar a ese punto y dar razonamientos que tengan sentido. Pero bueno, estamos aquí para intentarlo. Sí, no, al final yo no creo que sea algo negativo. Si tu camino está aquí y el camino de tu grupo está aquí y estáis juntos, o ellos están en un camino incorrecto o tú estás en el camino incorrecto. Porque si las metas son diferentes, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Sí, al final yo, por ejemplo, pues lo pensaba el otro día, lo decía también en una entrevista, yo quiero estar con gente que esté pensando en cómo conquistar Júpiter y no en cómo salir el finde o cosas que realmente no importan a nadie, ¿no? O sea, al final, al menos un poco es dejar tu huella aquí, dejar un linaje, por así decirlo, ¿no? Importa de alguna manera, pero importa para algo, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene esto? O sea, si no lo lleves a lo grande, para tener impacto en la gente, llegar a todo el mundo, que todo el mundo sepa quién has sido por cosas buenas, tener máxima influencia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra estancia? Entonces, todo lo que no lleve a eso, a mí no me conviene estar cerca. Y a cualquier persona que piense mínimamente como yo tampoco. Y es por esa razón la cual no mantengo ningún tipo de relación con la gente con la que yo estaba hace a lo mejor 2-3 años. ¿Y qué importancia crees que tiene lo que es ahora tu grupo de amigos o tu círculo cercano dentro de tu éxito futuro o tus metas? A ver, es clave. Como yo también no es lo que haces sino con quién, por tanto es mejor relacionarte únicamente con 2 personas, pero que esas 2 personas sean top en cuanto a lo que tú crees que es top. Pero como digo también, sigo sin ser una persona muy social, por lo cual ahora mismo tampoco tengo un grupo de amigos, pero las personas con las que sí que me llevo, pues
son de un poco más el estilo, ¿no? Al final todo el mundo se transmite la energía de alguna manera u otra, quieras o no. Puede ser muy fantasioso, pero realmente es así. O sea, al final las conversaciones, las formas de hablar, los temas, todo eso al final te va marcando como persona y te va marcando como un poco el camino a donde quieres ir. Entonces, ahora mismo, pues sí, o sea, influirá muchísimo en a dónde pueda llegar y por tanto y por eso hace falta estar con gente que un poco comparta lo que tú crees y sobre todo la visión que queréis tener para dónde queréis llegar en 10, 15 años, ¿no? Y lo que queréis conseguir en esta vida, de influencia positiva, impacto positivo en la gente, ¿no? Que la gente, todo el mundo sepa quién hayas sido por cosas buenas y has dejado una marca buena y positiva en esa tierra, que es realmente lo único a lo que se puede aspirar. No hay otra cosa, quiero decir, en 50 años, no, en 50 no, 100, no estaremos aquí, así que... Es una barbaridad la mentalidad que tienes. Sería una barbaridad a cualquier edad, pero a la nuestra es muchísimo más épico, digamos, intentar estar buscando pues este camino para ti mismo y todas estas ideas que tienes, como por ejemplo Hello App, que desde luego es muy revolucionaria, o el ChatGPT que creaste tú, que no era exactamente igual, ¿de dónde salen? Porque justamente yo veía, imagino que sabes quién es Anna Sandolucci. Sí. Vale, pues él hablaba de ChatGPT, que era un software que realmente era relativamente sencillo de crear y que él se cagaba en todo por no haber tenido la idea antes. Tú la tuviste. A ver, no es tan sencillo. Es tan sencillo si tienes el OpenAI hecho, si tienes todo el modelo de LLM montado. Entiendo que él ya partía de la base de que el OpenAI ya existía y que luego crear una interfaz era más fácil. Eso sí, porque es lo que hice yo. Montar el modelo propio que han construido los de OpenAI es un tinglao flipante, ¿no? Yeah. Pero sí que montar un WhatsApp fácil para la gente que lo puede utilizar y preguntarle cualquier cosa del día a día, eso me lo creo, 100%. Entonces yo, por ejemplo, sí, o sea, todo viene de hecho, oye, yo creo que todos tenemos un deseo innato de pequeños de querer cambiar el mundo, ¿no? Entonces al final es cuestión de creértelo de verdad, lo materializas y la forma de hacerlo es monta cosas que tengan impacto, no tiene más. Y la forma es, pues en mi caso yo encontré, oye, poco a poco voy a empezar a un desglose de cosas y veo que puedo hacer que está a mi alcance, ¿no? Porque tampoco con 18 años puedes aspirar a montar un cohete, porque eso es surrealista. Todo va paso por paso, ¿no? Con 25 a lo mejor sí, pero con 18 no, tampoco estás más metido en el ajo. Entonces empecé y bueno, vi un poco lo que a la gente le interesaba, lo que vendía y monté este software de IA en fin de semana, lo monté en 2 días, que era una interfaz que conectaba con diferentes APIs y te daba respuestas. Y luego ya lo más grande fue el libro y la empresa actual. Sí. Qué loco. Y la empresa, o sea, el software de este que estábamos hablando hace un momento, lo vendes por más de 5 cifras, sí. Dices, con 17 años. Sí. ¿Cómo te impactan a ti más de 10, o sea, más de 5 cifras en ese momento? ¿Y cómo reaccionan tus padres, por ejemplo? Porque desde luego, más de 10.000 euros, que de 10.000 a 99.000 hay bastante, pero pongamos que como mínimo 10.000 euros es una pasada. O sea, a la mayoría de gente de tu edad, de 17 años, en ese momento le das 10.000 euros y se lo gastan cualquier cosa y tú no hiciste eso, precisamente te pusiste a pensar en la siguiente idea. Sí. ¿Cómo te impacta y cómo reaccionas al recibir tanto dinero? Bueno, realmente yo siempre lo he pensado esto y es curioso porque yo siempre desde pequeño tenía una concepción del dinero muy diferente al resto de gente, ¿no? O sea, yo sé que el dinero es una herramienta que cuantifica el valor real de las cosas, como tal es papel solo, que tiene valor porque tú y yo y toda la gente de este planeta se cree que tiene valor, si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Si fuera oro vale, porque es exclusivo, brilla, es bonito, cuesta de conseguir, el exclusivo da valor, lo de siempre, estamos lo mismo, ¿no? Pero, como digo, yo creo que tengo una concepción distinta al resto de gente porque desde un principio, desde que tengo uso de razón, siempre he manejado cantidades elevadas, entre comillas, de dinero. Y eso me ha hecho nunca pensar o ser consciente de que, o de cuánto es mucho dinero, ¿no? Y creo que principalmente esa es la razón por la cual he seguido montando cosas y no me he conformado con esa primera cantidad. ¿Y cómo le explicas a tus padres que te ha llegado ese dinero? Bueno, ellos sabían que montaba cosas, que estaba montando un software. Justo en aquel momento había dejado la carrera. O sea, también podemos tocar eso porque justo en aquel momento yo dejo la carrera para montar Hello App y entre medio monto el software. Porque digo, hostia, lo de Hello App no lo veo claro, me está costando muchísimo pillar inversores. No había nadie en el equipo. Era un proyecto que aún estaba muy incipiente, cero inversión, entonces, esto es complicadísimo. Monto algo a lo seguro, que sé que le puedo sacar algún tipo de rendimiento, y por eso monto el software fácil, lo monté muy rápido porque tampoco podía meterle mucho tiempo porque estaba con la otra aplicación, con otra empresa, ¿no? Buscando inversores. Entonces lo monté, yo me acuerdo que al cabo de un tiempo dije que lo había vendido, pero como digo, al final tus padres tienen su vida también, y seas su hijo, pues
Bueno, estas cosas incluso a veces que ni se las creen, incluso se las toman a broma, o si se las creen pues dicen, oye, pues bueno, pero tendrá algún tipo de truco, ¿no? ¿Dónde está el maletín, no? Sí, o sea, al final es lo de siempre. Esto no es lo mismo que tener un maletín con billetes o fajos de dinero, que los ves ahí delante, ¿no? Pero sí que es verdad, cuando se lo conté, pues dijeron muy bien. Y ya te digo, tampoco es que fuera muy contador de estas cosas a la gente que tenía a mi alrededor. Ha sido ahora justamente en la época así de podcast y tal que ha salido el tema, pero en su día, como no salía en ningún lado, pues lo tenía yo para mis adentros y seguía avanzando, que también es una forma de ir rápido, avanzar rápido sin ningún tipo de stoppage, ¿no? De la gente, de lo que te diga, de lo que te pueda decir y nada. Sí, claro, imagino que te vino perfecto para empezar a hacer inversión en la aplicación, ¿no? Porque empezar desde cero no debe ser fácil para crear una aplicación, un software tan complejo como es el WAP. De hecho, esa pasta me la gasté en los primeros gastos para montar la aplicación y acabar buscando inversión y consiguiéndola de gente muy importante a nivel español como es ESADE. O sea, yo tengo, por ejemplo, es muy curioso porque ya hay algún chaval que me conoce que esté en ESADE o en IS que me nos esté viendo ahora. Claro, yo tengo inversión de IS o ESADE sin haber estudiado ahí, cuando hay gente que lo que hace es pues pagar 30.000, 40.000 por ir a estudiar ahí. Ahí me invierte y ESADE, ¿sabes? Es un poco el contraste con los chavales de mi edad y yo que un poco dije, ostras, yo quiero estar en el lado que te invierten, yo no quiero pagar por estudiar, yo quiero que me inviertan en mi idea, ¿no? En mi cabeza. Entonces, literalmente por eso me fui de un lado a otro, así de sencillo, para que en vez de pagar me inviertan a mí. ¿Y la universidad, por qué la dejas? ¿Realmente crees que es necesario para emprender o simplemente tenías 100% claro que lo ibas a hacer y aunque le pudieras dedicar 50-50 querías ir al 100% con una? Mira, como he dicho al principio, no es lo que haces sino cómo y con quién. Esto es fundamental, porque con quién haces las cosas está intrínsecamente relacionado con aquello que haces. Van a definir un poco si el futuro del proyecto, de aquello que estés haciendo, va a ir bien o va a ir mal. Y yo vi en la universidad cuando entré en Telecos UPC, que aquel grupo de gente con la que yo iba a estar 4 años no me iba a llevar a ningún lado. A ninguno es a ninguno. Y dije, yo aquí no puedo estar, sinceramente. Y puede parecer muy hillados lo de yo no puedo estar aquí. No sé, no me acuerdo de la frase del corazón, sí, pero sí. Es que es literalmente así. O sea, yo no quería estar con gente la cual estuviera hablando de que... Me acuerdo que dijeron esto, de que el Risto se había separado de la novia aquella, que no me acuerdo el nombre, Laura Escanes. Me parecía tan poco... ¿A quién le importa eso? O sea, quiero decir, de verdad estás hablando de otra gente y yo quiero que hablen de mí, no hablar de otra gente, ¿no? Entonces dije, no lo aguanto y lo dejé a los 3 meses, sí, eso, sin inversión, y me fui a un coworking gratuito, al Workcafé El Santander, sin nada, allá a montar desde cero, sin absolutamente nada, porque la gente dirá, no, si los padres te pusieron pasta y tal, no. Los padres son trabajadores, abogado y retirado, o sea, abogada y padre está jubilado, no son emprendedores, no somos una familia así adinerada, entonces todo fue desde cero, en un coworking gratuito, y ahí pues una idea, una ilusión, y a empezar un proyecto ahí únicamente con las ganas de una persona de 18 años. ¿Y cuál es tu primer paso con ese software? Porque te vas a un coworking, pero claro. ¿Qué haces ahí? Pues ahí intento tener lo mínimo viable para ya buscar inversión, porque como digo es fundamental. Ahí ya habías vendido, ¿no? Ahí justo acababa de vender el esto de ella. Claro. Y entonces yo me voy, a ver, si tú quieres conseguir algo, hacer cualquier cosa, te tienes que juntar con gente que ya lo esté haciendo o ya lo haya hecho, ¿no? Así de simple. Yo me fui, pues me junté en foros de inversión, busqué en Google, foros de inversión, busqué en Google, incubadora de startups, tal cual. Apliqué, hablé con ellos, les gustó muchísimo la idea y entré en la incubadora B Combinator de aquí de Barcelona y entré en diferentes foros de inversión, esa de IS entre otros, para presentar el proyecto cuando era un PowerPoint, no había nada más. Porque el software, como digo, pues mucho software que hablemos, 4 cosas, ¿vale? O sea, lo que importa era la idea y que realmente vieran que eras una persona que sabe lo que hace, que tiene un conocimiento suficientemente grande como para poder llegar lejos con una idea y reventar un mercado, que es lo que queremos hacer nosotros. Y si tú a un inversor le transmites que tú con su dinero sabes hacer que haya más dinero sin que él intervenga de ninguna manera, lo has conseguido. La cuestión es cómo consigues convencerlo. Ahí está la cuestión, ¿no? Y es cuestión de entender su cabeza, entender qué es lo que él quiere ver de ti, qué es lo que él necesita escuchar de ti, decírselo y enseñárselo. Y cuando se lo enseñas, se lo dices, la persona lo ve, lo escucha, le convences y te invierte en esa idea, ¿no? Pues justo viene perfecto que hayas sacado ese tema. Es que luego me gustaría hablar un poquito más de ti y un poquito de otras inversiones que has hecho en un pasado o actualmente. Pero me gustaría saber, ahora sí, sobre la aplicación. Entonces, para que me la puedas explicar, quiero que te pongas en situación que estamos en un evento y tienes 5 minutos para convencer a ISS o a la otra que has dicho y no lo has conseguido aún. ¿Cómo le explicas en 5 minutos de qué va tu aplicación para que lo puedan entender
y puedan inventar en ti? Mira, a mí me hacen falta menos de 5 minutos para convencer a alguien. Por tanto, tardaré 15 segundos. Al final, bueno, no, en verdad tardaré más. A 15 segundos es el pitch rápido que me ha servido cuando la gente ya entiende qué hacemos. Pero claro, si tengo que meter contexto, hace falta más tiempo. Entonces, tenemos más de 15 segundos, no te preocupes. Vale, pues básicamente todo lo que vemos en internet, cualquier aplicación, página web, fotografía, aplicación del móvil, este podcast, YouTube, Instagram, TikTok, todo lo que es digital son ceros y unos, se almacenan en algún lado. ¿Qué quiere decir? Que alguien domina esos ceros y unos, por tanto domina la información, porque no olvidemos que la información son bits, ceros y unos que se guardan en un hardware físico, ¿vale? Entonces, básicamente estoy a pensar que quien domine dónde se guardan y quien controle dónde se guardan esos ceros y unos, controla y domina Internet. Es decir, controla tu información, controla mi información, controla tu información y puede hacer lo que quiera. Venderla, transaccionarla, hacer lo que se haga, lo que quiera, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta de por qué 3 compañías que son AWS, Google, Meta, Microsoft, 4, tienen que dominar y controlar mi información, que es mi activo, teóricamente, y ahora es su activo. ¿Por qué tiene que ser así, ¿no? ¿Y por qué nos cobran 10 euros o nos cobran 100 cuando a ellos les cuesta un 10% de lo que yo pago? ¿Por qué pueden abusar tanto del mercado de almacenamiento de información, de servidores? Pues dices, oye, ¿por qué no optimizo y utilizo todo el hardware que ya existe de móviles, iPads y portátiles para hacer la función que estas granjas de servidores y centros de datos y clouds hacen? Pues básicamente lo que estamos haciendo. Hemos montado una aplicación que te paga dinero a cambio de que nos cedas espacio de almacenamiento del móvil, iPad y portátil. Es decir, te sobran 10 gigabytes, tú me los das a mí, me los cedes y yo te pago dinero a cambio. Así de sencillo. 10 gigabytes de mi móvil, por ejemplo. Del almacenamiento local del móvil. Cuando vas a ajustes, tienes ahí 256 o 512, pues me das una parte y yo te pago dinero a cambio. Y en vez de que hayan 3 compañías en el mundo que dominen tu información y básicamente todo Internet y puedan hacer con ello lo que quieran, y si te cobran 10 les cuesta 1, yo monto una red de móviles, portátiles e iPads que va a reemplazar toda la estructura de almacenamiento de Internet, que es miles y miles de billions, porque ya seas un banco, una empresa de seguros, una startup, lo que sea, como digo, es digital, por tanto tienes ceros y unos. Por tanto pasas por ellos, ¿no? Entonces, con esta red que estamos montando, reemplazamos toda esta cloud centralizada, todo este centro de datos centralizado, que es súper caro, súper insostenible, monopolizado por 3 compañías que se hacen ricas a costa de nuestra pasta, y lo reemplazamos por una red de hardware que ya existe, para hacer que sea mucho más barato, porque te cobraremos 2 o 3 y nos costará 1, que la gente domine su información, porque estará en móviles nuestros y no en hardware externo. El hecho de que una compañía digas que puede hacer transacciones con nuestros datos y lo puedan vender, suena incluso un poco peligroso. Las cookies, por ejemplo. Las cookies es yo acepto que tú hagas con mi información lo que tú quieras. Literalmente es eso. Y básicamente esto, al final estamos rompiendo y disrumpiendo un mercado que es probablemente de lo más top del mundo, porque como digo, si vendes seguros, eres un banco, hagas lo que hagas, si eres digital, estás en Internet, por tanto, usas almacenamiento, y quien domine todo este sector del Internet en los próximos 5 o 10 años, pues dominará el mundo y tendrá esa mina de oro por explotar y hacer lo que quiera, ¿no? Y es un poco lo que hacemos. Al final dijimos, ¿qué es lo más grande que se puede hacer en Internet o en el mundo? Pues Internet está en todos los países. Cambia Internet y cambias el mundo. Y por eso nuestra misión es cambiar Internet, remoldeando o cambiando la estructura fundamental de cómo se guarda la información, el dato, que es la pieza básica de Internet y de lo digital. Qué guay. Pues ahora profundizaremos bastante en varias cosas que has dicho, pero para que se entienda desde el principio, cuando dices que una foto mía se va a dividir en 100 móviles, ¿cómo funciona eso? O sea, voy a perder mi foto, ¿no? No, o sea, no la voy a poder encontrar. Esto es un tema que hemos montado nosotros que estamos bastante seguros de que es algo único en el mundo, y es el sistema puzzle. ¿Qué quiere decir esto? Si tú, por ejemplo, subes la fotografía con Google Drive o Dropbox, la fotografía va íntegramente a su cloud, en un mismo sitio, centralizado. Si alguien consigue la contraseña de esa cloud, roba tu información y la de todos. En mi caso, yo la rompo como si fuera un puzzle. ¿Sabes? Un puzzle, ¿no? Para mí la fotografía es un puzzle. 100 partes, 100 piezas del puzzle. Y cada pieza del puzzle la pongo en un teléfono distinto, iPad distinto. Por tanto, si un hacker quiere reconstruir la información, no solo tiene que acceder a un servidor como pasa ya de hoy, sino que tiene que encontrar todos los trocitos de la información, ordenarlos, desencriptarlos porque están todos random y meterlos de la manera correcta para poder ver la información. El cálculo aproximadamente es entre 1000 y 2000 veces más seguro que un servidor centralizado. Porque al final tú piensas, como si tienes un libro, cada hoja del libro está en una caja distinta. Tienes que romper o encontrar todas las cajas,
ordenarlo para que el libro tenga sentido. Si está en una caja, simplemente coges la caja, la abres o la desencriptas, tienes el libro entero. En mi caso tienes que desencriptar todas las cajas y ordenar de manera mágica todas las páginas del libro para que tenga sentido lo que cuenta el libro. Y es así un poco la magia que hemos pensado, para que sea mucho más seguro, mucho más rápido, eficiente, sostenible en este caso y mucho más barato para el cliente. Claro, y además la idea no es que tengas tú 5 páginas, yo 5 pasos. La Claro. idea es que una de las páginas, por ejemplo, esté en Afganistán o esté en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, claro, si queréis estar en todo el mundo y tenéis datos por todo el mundo, pues inexpugnable esa información. Aquí lo bueno es que tenemos diferentes copias, hay un montón de redundancia geolocalizada por diferentes países. O sea, no tenemos solo una copia de cada pieza, tenemos 4. Para que, por ejemplo, si un móvil se rompe y tiene información ahí, no se pierda, ¿no? Hay diferentes copias, diferentes, lo que digo, en diferentes países, diferentes partes del mundo, ¿no? Para que esa red sea inexpugnable para cualquier ser maligno que quiera atacarla. Y también, como digo, esto hace que sea mucho más barato, mucho más sostenible, mucho más rápido para ver la información y que dependa de nosotros, no de 3 empresas que monopolicen la información. Claro. Y para hacerse la idea, la gente, Sí. porque claro, tu empresa depende de que la gente te dé gigabytes a ti, Sí. te dé parte de su almacenamiento. ¿Cuánto puedo ganar yo o por qué me sale a mí rentable darte a ti parte de mi almacenamiento? La idea es que si tú quieres, o si no quieres no, pero si alguien quiere tener una fuente de ingreso extra, pues tiene un teléfono móvil que simplemente me cede a mí un espacio para ganar dinero. La idea es que cobre entre 5 y 10 euros mensuales para hacer este servicio. Ahora, si se motiva, se compra un móvil aparte, me cede a mí todo y cobrará mucho más. Lo que queremos es que la gente se sienta un poco más responsable de todo lo que es Internet, que es de todos, y tengamos todos un micronodo en nuestra casa que nos genera ingresos, en este caso, en vez de depender únicamente de eso, de centros de datos que monopolizan todo esto. Entonces, la idea es, si quieres tener una fuente de ingreso extra, cédeme espacio de almacenamiento y yo te pago dinero a cambio. Es como la minería de cripto, pero mucho menos costosa, y únicamente aquí es almacenamiento, sin ruido y mucho más eficiente a nivel de recompensa monetaria para el usuario. Hostia, pero 5 o 10 euros, has dicho, Mensuales. por 10 gigas. Ah, no, ¿O bueno, por por cuánto? 10 no lo sé, eso depende mucho del mercado, porque todo es básicamente oferta y demanda. No podemos controlar el precio, aquí está la gracia. Si yo controlar el precio, estamos como siempre, está centralizado, ¿no? Tenemos un algoritmo que detecta a la gente que quiere guardar y la gente que quiere ceder espacio. Hace el cálculo y aproximadamente lo que hemos visto es que es un 80% más barato que un Google o un Drive o un Dropbox o lo que sea. Y eso da el cálculo aproximadamente de que una persona, dando un espacio promedio, que no te sé decir cuál es, puede cobrar entre 5, 10, 15 mensuales, sin ir a lo más excesivo, vamos. ¿Y ya se puede utilizar esa aplicación? Aún la estamos montando, por eso estamos en la siguiente ronda de financiación, estamos levantando entre 1 millón y 2 millones de euros. Ya tenemos la siguiente valoración cerrada, la actual. ¿La digo? Sí, claro, claro. ¿Sí? ¿Cuánto crees que es? Teniendo en cuenta lo que he estado viendo hasta ahora. Tampoco te pases, sí. No, pero teniendo en cuenta, porque claro, si simplemente me lo cuentas hasta aquí, pues es una idea súper buena, pero no te diría más de 100.000 euros, porque claro, o sea, has dicho que sois 10 adolescentes en Ahora una oficina, pues, y pero claro, no, te has quedado cortito. Muy ya me lo imagino. Muy corto. La primera ronda nos valoró en 1,4 millones y esta actual estamos en 16 millones de euros. Ya con los primeros tickets de inversión firmados y desembolsados. Sí, estamos oficialmente valorados en esa cantidad. En España no es muy común porque se va mucho más al rendimiento y no tanto a la especulación, en este caso a la apuesta a futuro de una cosa que puede cambiar un sector, una industria. Pero bueno, yo quiero seguir el modelo americano, que es el grande, es el que va a lo grande, es el que hace las cosas grandes. Al final tú miras la gente top de la historia de los últimos 10-15 años a nivel empresa, todos son americanos. Entonces, si quieres ser grande como ellos, pues tienes que seguir un poco el modelo americano, ¿no? Hostia, 16 millones, qué barbaridad. Y el plan no es quedarse en 16 millones. No, el plan es ser empresa unicornio en solo 2 años y medio. Como dijimos en prensa, y fuimos altamente criticados por cualquier persona con boca, pues la idea es ser unicornio ahora ya en 2 años y medio aprox, y ya podernos decir que tenemos un cono en nuestra cabeza. ¿Y va según lo previsto el plan? Eso es confidencial y no tan confidencial, pero te puedo decir que vamos en el buen camino para llegar a donde queremos llegar y para ser una empresa de aquellas que marcan un antes y un después, no solo en un mercado y en una industria, sino también en la gente que la conoce. Qué barbaridad. Y volviendo un poco hacia atrás, porque claro, hemos comentado lo de los ceros y los unos muy rápidamente, pero yo creo que tanto yo como mucha gente no entenderá qué son los ceros y los unos. ¿Por qué no 2? Vale, bueno, es que eso, claro, si partimos de ahí,
Vamos a ver cómo explico yo esto. La forma más básica, cómo funciona un portátil, un móvil, un ordenador, la forma únicamente, como es todo electricidad, la forma única de representar algo que funciona y que no funciona en el mundo eléctrico es un carril con electricidad y un carril sin electricidad. Una bombilla con luz y una bombilla sin luz. Y a raíz de ahí, combinando decenas, miles, centenares de miles, millones y miles de millones de bombillas encendidas y apagadas, tienes una representación que es lo que hace que un móvil sea azul, una pantalla sea azul, una pantalla sea amarilla, ¿no? Porque el CPU y la gráfica entiende que una serie de combinación de bombillas encendidas y apagadas es un color u otro, más o menos. Yeah. Y cuando digo bombillas, en el mundo del almacenamiento son microtransistores súper pequeños, encendidos y apagados. Ya está. Pero imaginaroslo como si tuvieras aquí 50 bombillas, pues una bombilla sí, una bombilla no, es un color verde, 5 bombillas de aquí y aquí apagadas, pues es amarillo, más o menos muy simple, ¿eh? Pero es la idea. Y en vez de ser así de grande, pues es micro. A grosso modo, es como funcionaría. Y ahora mismo dices que todas estas bombillas Correcto. las controlan 3 o 4 empresas. Y todas estas bombillas, que pongamos que están todas aquí, están controladas por AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, que básicamente son las 3 más importantes del mundo, que hacen con nuestra información y nuestro activo exactamente lo que quieren. Lo venden al precio que quieren y a nosotros nos cobran una pasta, a los usuarios, por almacenarlo ahí desorbitada. Si te cobran 10, les cuesta 1 mantenerlo. Y ese es el ratio. Claro, y hasta aquí he entendido que tú quieres competir contra ellos. Vamos, no queremos, vamos a competir contra ellos. ¿Y esto ya estaba planeado desde el principio? Sí. ¿O a medida que habéis ido movilizando un poco el camino, habéis dicho, vemos posible esto? ¿O esto ya lo Desde un veías principio, desde cero? Yo no desde voy a que estabas sí. en el coworking. Ahí está. O sea, si yo no voy a montar nada que no tenga un potencial, un futuro y una visión, que no sea la de reventar una industria a lo grande, la de convertirse en el número 1 en cualquier sector, ¿no? Si no, ¿para qué lo haces? Porque si fuera cuestión de dinero, te dedicas a montar software y venderlo a compañías, que es facilísimo y sabes montar software. Pero aquí no es cuestión de dinero, esto es cuestión de impacto y de dejar una huella y que la gente se acuerde de quién has sido. Y básicamente fue por eso, o sea, queremos montar algo que tenga impacto en todo el mundo, que llegue a todo el mundo, que la gente lo pueda utilizar, que tengan un beneficio, que cambie y marque un antes y un después en una era. Y es por eso que desde un principio el objetivo era reventar un mercado, reventar los grandes y que una empresa pequeña consiga subir al podio en cuestión de 3 años, con objetivo rápido. Al final no hay ni una compañía eterna, excepto la Iglesia, seas católico o no, es la única que ha sobrevivido desde que nació. Entonces todas las demás han muerto, 100 años máximo, 150. Por tanto, eso quiere decir que si tienes buenas ideas y formas distintas de hacer un approach a los problemas y frescura en mente, si quieres, pues depende de ti. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que os habéis enfrentado? Mayor obstáculo, pues, a ver, muchos. Mayor te diría, pues sobre todo levantar la pasta en un principio, cuando vas sin experiencia, sin ningún tipo de background, sales del cole, aún estábamos ahí en el cole casi, y te vas a un inversor de IES o ESAD, un tío profesional que está acostumbrado a hablar todo el día de términos complejísimos, de EBITDA, facturación, balances, etcétera, etcétera, ¿no? Y te ve un chaval de 18 años con una idea que ni ellos entienden, porque muchos no la entienden y es normal, son gente de 50, 60 años, por mucho que le cuentes lo de las bombillas, pues les queda un poco lejos, ¿no? Y que tíos de estos inviertan en un chaval de 18 años con una idea que no entienden, pues o el chaval de 18 consigue convencerles de una manera inexplicable, o si no, pues no levantas nada, ¿no? Y eso fue probablemente lo más complicado, levantar dinero con un PowerPoint, con poca edad, sin experiencia, y únicamente con tu cara bonita, ¿no? Y tu palabra. Ya está. Y claro, para dar contexto un poco de lo que estás hablando, Sí. tú te pones de pie delante de decenas de personas muy importantes, Sí. inversores, de los cuales sabes que probablemente de ellos dependa el futuro de tu empresa, porque sin inversores no hay aplicación. No, sí. ¿No te pones nervioso? ¿Cómo es? No, claro. ¿Qué sentimiento o qué pensamientos tenían por la cabeza cuando estabave ahí parado mirándolos antes de soltar la primera palabra? Yo me acuerdo cuando me dijeron que fuera al foro de inversión de SADE, que me fui a Madrid, en AVE, ahí a presentar un día, primera vez que me iba fuera para presentar algo así, además tan importante que me jugaba el futuro tal cual de la compañía y de la idea. O sea, si conseguía buenos resultados, la idea iría para adelante y si no, pues moríamos. Me acuerdo que fui allí, entré a la sede de SADE y fue a entrar ahí, éramos 4 o 5 presentando, todos obviamente de más de 30, 29 si me apuras, pero yo creo que eran todos más de 30, 40, 50 aproximadamente, los que presentaban, e inversores pues no había ninguno de menos de 40.
Y claro, tú te pones ahí, me acuerdo que presenté el segundo, te pones ahí delante de todo el mundo, ¿sabes? Las míticas mesas así de redondas, están todos los inversores ahí desayunando tranquilamente, como los suyos el pan de cada día, ¿no? Pues tú vas ahí con 18 años y nada, los miras, respiras, 3 segundos de contacto visual, como dice Fer Miralles, que no falla nunca, muy bueno eso. Me fijé en eso. Que piensen, ostras, este tío qué va a decir, ¿por qué está así sin decir nada? ¿Por qué nos mira? Que te tengan miedo a ti, no tú a ellos, eso es importante. Y nada, pues haberte preparado algún tipo de gancho, realmente es lo que digo, intentar ponerte en su cabeza, en su lugar, saber qué es lo que quieren oír de un emprendedor, qué es lo que tú querrías oír si fueras un inversor, pues qué es la siguiente compañía unicornio, que lo pueden hacer, que lo saben todo, que no van a fallar en nada, que son los amos y son los mejores. Si tú comentas eso, te lo crees, realmente lo demuestras, también con hechos, pasados, ya sean más pequeños o más mayores, y lo haces bien, pues consigues que ellos les cuadre lo que dices, lo entiendan, les guste y por tanto pues pueden llegar a invertir. Es cuestión de entender a la persona que tienes delante, decirlo de la manera que lo necesita escuchar, mostrárselo de la manera que lo necesita ver, y cuando lo haces, pues la persona lo entiende mucho más fácil, ¿no? Y tienes muchos más números de que te invierta. Entonces es cuestión de entender al ser que tienes delante. Cuando lo entiendes, lo puedes mover de manera mucho más sencilla y mucho más lucrativa para cualquiera de las dos partes, al final. Y claro, estoy seguro de que muchas empresas traen al mejor orador, a alguien que tenga meses o años de experiencia en esto, que seguramente se ha formado durante mucho tiempo, se ha memorizado el speech entero y, bueno, van preparados al 100%. Sí. ¿Tú cómo te preparas para algo que sabes que es tan importante para el futuro de tu empresa y para tu futuro? Sí, la mayoría de empresas van con el CEO, van con el CEO, un CMO. Al final el inversor lo que quiere ver es un directivo. Si no, el inversor quiere conocer al directivo y ver si ese directivo tiene la capacidad para cumplir todo lo que se va a decir. Si te viene un Mindundi que habla muy bien, pero que ahí no está el que realmente va o decide, pues muy complicado, ¿no? Entonces, en mi caso, nunca me he preparado como tal de memoria el speech, porque dependiendo del sitio, quieren oír una cosa distinta, o al menos de un enfoque distinto, entonces no te vale tener ahí un pitch básico. Una idea sí, un concepto sí, una base sí, pero al final todo el concepto del pitch de 10 minutos, del discurso, del enfoque, es diferente en cada sitio. Entonces, yo simplemente cuando voy, me pillo la libreta, me hago 4 líneas, miro quiénes son, qué es el perfil de inversor que tienen, en qué compañías invierten, veo qué es lo que les gusta, qué es lo que no, hago un mini, qué es lo que no, que hago un mini análisis. En el evento, antes de hablar, escribes esas 4 líneas. Al llegar al evento, el día antes, porque ya un poco veo quiénes son, quién va a ver ahí, ¿no? Y cuando ya tengo todo un poco, pues hablo enfocado a aquel tipo de público. Porque si tú hablas de una manera, y al final es como un ejemplo muy básico, pasará un discurso, no darás el mismo discurso a un grupo de chavales de 10 años que de 25. Es así de sencillo. Y para esto que parece una tontería, pues es lo mismo un inversor que tiene 40, que ha hecho ESADE y que invierte en tech, que otro inversor que tiene 60, que ha hecho el IS, por ejemplo, y que invierte en finance. Todo depende mucho, ¿no? Todo depende mucho, como digo. Y de cara al lenguaje no verbal y todo este tipo de cosas que supuestamente son muy, muy importantes, ¿tu formación fue ser Miralles o viste alguna cosa más? No, la verdad es que nunca. Formar como tal, aparte de los míticos vídeos que ves de vez en cuando por placer, más que por únicamente querer estudiar lo que sea, ha sido pues algo más propio. O sea, al final cada uno nace con unas características que le son mejores o peores, ¿no? Y en mi caso, pues siempre me ha ido bien, entre comillas, en esta faceta, que tampoco me ha hecho falta mucho estudiar, aprenderme bases o patrones, ¿no? Entonces, no, yo creo que en este caso ha sido lo que digo, la base de entender a la persona, y cuando entiendes, pues ya un poco te haces en tu cabeza la idea de cómo tienes que decirlo, de qué manera y qué tienes que decir. Pero primero entenderlo, luego ya la forma en la que lo digas depende mucho de la persona. Como digo, pero a nivel de copiar o entender o hacer lo que otros han hecho para basarte en ellos, bueno, como digo, aparte de los míticos vídeos que se ven por placer, no he hecho ninguna otra cosa, la verdad. ¿Crees que el factor más importante para convencer a un inversor es meterse en su cabeza y entender lo que quiere? Pero es que esto en todo. O sea, si quieres hacer una venta a cualquier persona, si quieres salir con una tía que te gusta, es todo. O sea, entiende a la persona qué es lo que quiere, cómo lo quiere, de qué manera, qué es lo que le gusta, ¿por qué no? Hazlo como sea. Hay gente obviamente que tiene más capacidad, hay gente que menos, pero cuando lo haces, si la entiendes, sabes qué ofrecer, qué decir, qué no decir, cuándo decirlo, qué no decirlo, y cuando tienes todas estas herramientas, pues es muy complicado fallar, porque
estás rellenando los huecos que esa persona tiene. Y cuando lo rellenas, pues está completa. Entonces ya tú eres como esa otra parte que necesita, ¿no? En una venta, que al final también, cuando quieres ir con una tía, es una venta también, tú también te vendes, ¿no? Pero es un approach diferente, porque no vendes un producto, te vendes a ti mismo. Entonces, como digo, mira a la persona, entiéndela de todos los aspectos posibles, y cuanto mejor la entiendas, mejor podrás hacer lo que quieres hacer, 100%. Sí. Y el tema de las rondas de inversión, porque te he escuchado mucho hablar sobre eso, ¿cómo funciona? ¿Tienes un tiempo limitado en el cual explicas al inversor de este tiempo a este tiempo puedes invertir? Sí. ¿Lo marcan los inversores? No. ¿O cómo funciona eso? A ver, todo esto es muy relativo. A nivel de tiempos, esto depende mucho de la compañía y de la startup. O sea, al final tú decides cómo quieres hacerlo y de qué manera quieres hacerlo, ¿no? O sea, depende mucho de ti. Lo normal es hacer un timing, poner 3-6 meses, y para crear sobre todo un poco de hype, porque si no hay hype cuesta más. Creas hype, creas FOMO y dices, oye, aquí está el siguiente unicornio español, la ronda se abre en 2 meses, va a durar 3, tenéis 3 para decidiros, si no lo hacéis estáis fuera. Esto es lo más convincente posible. Si tú haces una ronda que siempre está abierta, pues eso no anima a que el inversor se decida, porque siempre tiene la opción de ponerse. Claro. Es lo normal es hacer un timing, 3, 6 meses, 9, y empezar a levantar tickets. Pero como digo, todo lo decide la empresa. Yo he conocido compañías y he escuchado que de repente lanzan el producto sin nada, por ejemplo, sin lanzar el producto, sin incluso PowerPoint, como son tíos que la tocan muy bien, vienen de compañías muy potentes, y dicen, oye, ni levanto ronda, oye, va 5 tíos, 5 inversores, conocidos por su parte, oye, tengo esta idea, dame 1 millón cada uno, que tiene muy buena pinta. Los tíos, si confían en él y se lo creen, se lo van a dar. Todo es muy relativo el tema rondas, como todo en la vida, hay muchas variables, ¿no? O sea, todo lo que podemos ver como instituido en cualquier ámbito de la vida, lo ha montado una persona hace 20 años, que probablemente no era más lista que tú, se lo creyó. Y esto como en todo lo que tú veas que puede parecer como que, ostras, esto es así, se tiene que hacer así, mentira. Hazlo como tú quieras. O sea, esto lo ha hecho otra persona y todo el mundo lo ha copiado. Es lo mismo, no hay unas reglas pautadas. Hay unas bases, la gente un poco copia porque es ir a lo seguro. Pero no hay ningún tipo de regla que te diga que no puedes hacerlo de otra manera. Simplemente es miedo a poder fallar o equivocarte, ¿no? Pero como digo, es que hay muchas variables y no hay una forma exacta. Lo normal es un timing, abre ronda y hype y la gente entra. ¿Y cómo funciona el tema del inversor? ¿Te envía un correo que le ha gustado la idea? ¿Hay una persona en medio que actúa con todo eso? Depende de ¿Cómo mucho. funciona? Depende de mucho. En un foro, por ejemplo, si tú presentas en un foro con muchísimos inversores, pues el inversor a lo mejor después de la reunión se te acerca en el parking y te dice, oye, me encanta, te doy la pasta. O si no, los del foro se ponen en contacto contigo a través de correo y te dicen, oye, tal, les interesa, reúnete con ellos, ya hablas con ellos. De repente otro te contacta por LinkedIn y te dice, oye, me interesa, te quiero invertir, y tal cual, tú les pasas el contrato, lo rellenan y es una transferencia, o sea, no es nada más raro, es una transferencia tal cual al banco. Y claro, pues cada vez que recibes un correo o un mensaje de esos inversores, debe ser una sensación increíble, ¿no? Bueno, sí, también depende de la cantidad, obviamente, pero sí que es un poco... Bueno, al final has conseguido lo que tú querías, no tiene más, ¿no? Tú quieres inversión, pues la tienes. Entonces es satisfacción de haber conseguido lo que querías. Pero como digo, depende mucho, porque es que si, por ejemplo, no vas a un foro y vas de inversor a inversor poco a poco, pues a lo mejor en la misma reunión te dicen que les cuadra, después te dicen por correo o te llaman, quedas para comer, depende mucho, tío. Como digo, hay muchas variables. Lo que se vende siempre es una forma de hacer las cosas, por tanto la gente la copia y no funciona, pero si tienes en cuenta todas las variables posibles y haces las que tú crees que pueden funcionar o tú creas nuevas variables, pues tiene muchas más posibilidades de éxito, ¿no? Que simplemente seguir las variables que todo el mundo hace. Entonces, como digo, depende de muchas cosas, tío. Depende de mucho. Y antes hablábamos de lo que es tu equipo. ¿Todos estáis 100% seguros de que va a ser una empresa unicornio y que va a costar 1.000 millones? ¿O hay gente que tiene la duda y que no está segura? No, es que si no entras en el equipo. Sí, no, tal cual. O sea, si tú no te crees el objetivo de aquello que tú estás construyendo, no vales para eso. Entonces, si no entras. Tampoco es que sea muy complicado de creérselo, al menos la gente que nos contacta porque realmente lo piensa y quiere unirse al equipo. También decir que somos muy jóvenes, tenemos entre 18 y 22 años todos. Estamos 100% en el proyecto, 100%. Todos. Todos, sí. Y luego somos unos 6, 7 en Barcelona. Y luego tenemos a 25 personas en todo el mundo que trabajan de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente contribuyen al proyecto a través del código, como si fuera un WhatsApp, ¿vale? En el cual en vez de tener chats con personas, tienes chats con códigos. Y puedes ahí aportar cosas. Pues tenemos eso abierto.
Y tenemos a gente en todo el mundo de Berkeley y Stanford que contribuye al proyecto. Y todas estas cosas de los códigos, de personas que te pueden hablar por ahí para contribuir en el proyecto y tal. O sea, ¿tú cómo descubres todas estas cosas? ¿En qué momento te formas en esto? Porque no tuviste unos estudios, digamos, ni una carrera de este tópico, ¿no? A ver, ¿Dónde encuentras toda esta información? La universidad es internet. O sea, todo lo que está en una carrera está en internet. Lo bueno que no todo lo que hay en internet está en una carrera. Es la diferencia, ¿no? Entonces, es cuestión de irse informando, ir buscando información. Es como digo, si vas a donde hay gente que ya ha hecho lo que tú quieres hacer, te acaban contando lo que han hecho ellos. Tú vas aprendiendo de ellos, vas sabiendo cosas nuevas. Y a base de ahí, pues vas aprendiendo cosas que tienes que hacer, cosas que no debes hacer, aprendes nuevos hacks, por así decirlo, nuevas cosas que funcionan, nuevas que no. Y a partir de ahí, pues vas montando el equipo, vas montando el proyecto, ¿no? Y vas tirando por aquellas vías que convierten mejor en todo tipo de sentidos, a nivel de desarrollo, a nivel de pillar usuarios, ¿no? Un poco de todo. Entonces, ¿cómo lo descubres? Pues estando con gente que ya lo ha hecho o que está en ello. Te rodeas, y es lo que te he dicho al principio. Si estás con gente que no es tanto lo que haces, sino con quién y cómo. Entonces, es como una burbuja, ¿no? Todo va sumando. Si estuvieras solo, sin rodearte de gente, pues sería mucho más complicado. Júntate con gente que también te pueda enseñar, tú también les enseñarás algunas cosas que ellos no sepan y os retroalimentáis como si fuera un ecosistema. Esto para empezar, obviamente, ¿no? Luego después ya cada uno que vuele solo, que irá más rápido. Esto que dicen de si vuelas solo vas más rápido, pero más lejos si vas conjunto, bueno, eso depende mucho de la persona también. Sí, míralo más. Claro, ahora confían en tu proyecto porque saben que, o sea, ya no estáis en cero. Ya partís de una base, valoración de tantos millones. Sí. Pero antes no era así. ¿Cómo fue la primera persona que confió en el proyecto y que quiso trabajar contigo? Pues fue mi socio Alexander, que lo conocí por Wallapop. Lo conocí por Wallapop. Wallapop. Sí, no, literal, yo estaba en segundo bachillerato, entonces yo quería montar el proyecto con alguien, pero obviamente no iba a encontrar a gente ni en mi colegio, ni con las ganas, ni con el conocimiento, ni la actitud, ni aptitud para poder hacerlo. Entonces me fui a internet porque, claro, yo quería hacerlo, sabía que lo iba a hacer sí o sí. Era cuestión de tiempo de encontrar a alguien, ¿no? Entonces me fui a Wallapop y puse un mensaje que decía lo siguiente: si quieres formar parte del siguiente unicornio español, contáctame, contéstame a este mensaje y te cuento lo que tengo en mente. Me contestaron nada más. Me contestaron poquísimas personas, entre ellos mi socio Alexander, que tenía 19 años en aquel momento. Quedamos al día siguiente en Barcelona, le conté la idea y empezamos con el proyecto. Obviamente quedaba muchísimo, estaba menos que fase idea, era únicamente una cosa que teníamos ahí en mente que podía funcionar muy bien o que tenía muy buena pinta, pero eso, empezamos, se lo comentamos. ¿Y él confió en la idea desde el primer momento? ¿Pensó que realmente iba a ser un unicornio español? Claro, si no nos hubiera metido conmigo porque no cobrábamos nada, únicamente teníamos gastos. O sea, literalmente era únicamente gasto de tiempo, gasto de dinero y ningún tipo de recompensa de nada. De información porque aprendías, ¿no? Pero ni monetaria, y el tiempo pues podría haber sido al final una pérdida de tiempo, entre comillas, ¿no? Pero sí fue una apuesta también por su parte que por suerte ha ido bien ahora. Sí. Y él está full time también y de todo, ¿no? Todos full time. ¿Y qué opinan vuestros padres de lo que estáis haciendo? Pues a ver, son conscientes a medias, porque nunca se es consciente a menos de que lo estés viviendo, a menos al 100%. Sí, pero, o sea, quiero decir, llegas a casa en traje. Lo sé. Ven la prensa de vez en cuando y ahí es cuando un poco empiezan a ver de coño, esto tiene sentido, ¿no? Porque hasta que a lo mejor levantamos dinero y tal, no hay nada tangible, no ven nada. Pero bueno, ya cuando ven que estamos en la vanguardia, que si un artículo en El Mundo, que salimos en TV3, dicen, hostia, te he visto en la tele. Esto es que hay algo que has hecho bien, ¿no? Y es a partir de ahí cuando ya un poco empiezan a ser conscientes de que lo que estás montando pues tiene un sentido, ¿no? Y cuando la gente le dice, oye, he visto a tu hijo en prensa, he visto a tu hijo en la radio, pues empiezan a ver que, ostras, que tiene sentido, ¿no? Y cada vez ven más con valor el hecho de que dejáramos la carrera por hacer lo que realmente pensábamos y creíamos que podía ir bien. Que esto no es fácil, porque en un principio te decían que no lo dejes, ves a lo seguro, claro. Que es una liada parda dejar la carrera, ¿no? Pero es cuestión de haz aquello en lo que crees. Porque ellos consumen todo lo que haces. No, ni de coña. Pero es que aquí está la cosa, como hay tantas cosas al final, por suerte, si prácticamente quererlo, como pues lo van viendo de vez en cuando, un colega se los dice, lo ven, yo qué sé, en diferentes medios, ¿no? O sea, eso es lo bueno, que es autónomo. Al final es aquello, o sea, si no haces aquello en lo que crees, el precio de arrepentirse es mucho más elevado que el poder equivocarse. Es lo que tú decías, una persona cuando tiene 90 años se arrepiente de lo que no ha hecho, no de lo que se ha equivocado. Entonces es cuestión de tenerlo en mente y aplicarlo cuando tienes 19, no cuando tengas 50.
Si no es como eres idiota, ¿no? Porque sabes cosas que te han dicho gente de 80 años, no las aplicas, pues ¿por qué no? O sea, eres idiota. Claro. Pues esta no tiene más. Y ahora me gustaría hablar un poquito de otras inversiones que has tenido, pero yendo un poquito hacia atrás, que me deja un tema que me parece muy interesante y que posiblemente haya marcado lo que son tus habilidades sociales, la confianza que pueden tener otras personas en ti, porque realmente es algo especial. He visto que eres súper dotado en cuanto a IQ. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuándo te das cuenta de eso? Yo me di cuenta, pues, justo cuando cerré la primera ronda. ¿Cómo me di cuenta? Yo, tal cual, me hice la prueba. ¿Y por qué me hice la prueba? ¿Cómo es la prueba? La prueba, esto es muy interesante para la gente que no lo sepa, únicamente te valoran el razonamiento lógico que tú tengas, no el conocimiento de información que tú hayas podido tener a lo largo de tu vida, ¿no? Que a lo mejor tú lees mucha historia, lees muchos libros y sabes mucho de un tema, ¿no? Aquí únicamente te quieren puntuar la capacidad mental y la inteligencia que puede tener el nivel, tu cerebro, básicamente. Esa capacidad lógica de razonamiento que tiene tu cabeza, por naturaleza, por propia esencia natural de tu persona, no lo que tú te has creado, sino claro, no lo desde puedes que estudiar naces, eso, ¿no? Yeah. No. Entonces, básicamente es un papel con una serie de figuras lógicas, de series, en las cuales tú tienes que ir tomando la mejor decisión. Por ejemplo, hay una pregunta que son 5 cubos, en 4 cubos hay una serie de elementos, en el 5.º cubo no hay nada. Tú tienes que averiguar, magia, qué hay en el siguiente cubo en base a 5 opciones que te dan. Entonces tú tienes que inmediatamente pensar cuál es el patrón que hay en estos 4 cubos, qué cosas hay que se podrían repetir, cambiar, eliminar, para que este 5.º cubo tenga sentido y siga un poco la serie. Y como esto es un poco la idea, ¿no? Luego hay unos que son complicadísimos, pero que bueno, aquí un poco quieren ver nuevas perspectivas para que tú tienes de razonar, que tú tienes de abordar los problemas, nuevos approaches que tienes ante situaciones X, situaciones que nunca has estado, que nunca te has encontrado, ¿no? Cómo reaccionas ante ellas, y en base a eso pues un poco determinan tu capacidad intelectual, que es el cociente intelectual que tienes, y te dan un número, ya está. Sí. ¿Y cuál es ese número? Sí, se puede ese saber. Número es, sí, ya lo dije público en el podcast de Uri, es 142 en la escala de Wechsler, que es la más conocida, la más famosa. En esa es en la que Einstein tiene 161 o sí, algo así. Es como la más exigente, porque todas las demás son mucho más altas en cuanto a número. O sea, un 140 en esta, a lo mejor es un 160 en otra. Pero esta es como la más difícil de pillar más puntuación, porque es la que en proporción tiene números más bajos con el mismo nivel de inteligencia, ¿no? Sí. ¿Y ya habías notado que tenías una superioridad en cuanto a razonamiento y en cuanto a tu intelecto en el colegio y en tu vida cotidiana antes de hacer este test? Bueno, cuando me dieron el test, que lo hice con Mensa, entendí muchas cosas de por qué hacía X y por qué no hacía Y, sobre todo en mis años del colegio, ¿no? Y un poco entendí eso, el por qué. Porque hasta que no supe este número, este dato, esta información, pensaba, bueno, pues un tío raro con cualquier síndrome, estos raros que no sé, hay 30.000, ¿no? Pero bueno, es lo bueno que entiendes por qué haces una serie de cosas que la gente no hace y por qué tú piensas de una manera y la gente no, y por qué has decidido hacer unas cosas que a la gente le pueden parecer raras y a ti no. Entonces sobre todo entiendes muchas cosas que antes no entendías o te parecían extrañas por tu parte, pero que aún así sentías que las debías hacer. Claro, puede ser que haya mucha gente que igual no tiene acceso a este test, pero que tiene ese sentimiento y realmente no acaban ni siendo un genio, ni creando un negocio, ni nada de eso, sino que se quedan un rarito de por vida, o incluso hay gente que ha tenido depresión o cosas así, de ser demasiado inteligente en este aspecto. Y has hablado de Mensa. Sí. ¿Qué es Mensa? Antes de hablar de cómo te contacta o tú le contactas a ellos o algo así, ¿qué es Mensa? Mensa la gente se piensa que es una secta o algo así porque lo venden como muy así, un club social que no se puede entrar y tal. Es un club como cualquier otro, con el único requisito que para entrar te hace falta un número de Wechsler, que es este cociente que hemos hablado, mínimo de 130. Si lo das, entras. Si no, no. Seas gay, lesbiana, rojo, me da igual. Si tienes el número, entras. Ya está. O sea, no hay ningún tipo de secta, puedes salirte cuando quieras, es fácil, no estás obligado a hacer nada. Es simplemente un club en el cual tú tienes la opción de conocer a gente que ha pasado ese filtro y puedes hacer diferentes actividades con ellos, charlas, hablas con ellos, los conoces, grupos, etcétera, ¿no? Pero no es nada más que eso, un club con un único requisito que es tener ese mínimo de cociente, ya está. No, claro, es que
depende de cómo lo expliques, suena algo que Claro, está es haciendo que- el Estado para encontrar a gente más inteligente y crear la siguiente bomba atómica. No, pero sí que es verdad que, pues, bueno, por casualidad también hay gente ahí muy top, como por ejemplo físicos muy top, que también está relacionado. La gente que es muy top pues va a carreras mucho más complejas, ¿no? Física, diferentes matemáticas, que al final está todo relacionado. Entonces sí que te encuentras a gente muy top en el ámbito académico ahí, que no te la encontrarías si no estuvieras en un club como este. Claro, ¿ya has sacado contactos de allí? ¿Has hecho alguna actividad o has conocido a alguien que digas, pues mira, este me ha cambiado la vida desde que me junté con él? ¿O no has Mira, yo operado realmente, mucho? como digo, no soy muy social. Entonces, en esa parte, estoy en el grupo. De hecho, estoy en el grupo de WhatsApp de gente menores de 30 de Barcelona. ¿Cuántos hay? Nos somos 10-15 en Barcelona. Pero la verdad es que hago pocas cosas, la verdad. hago poco porque además estoy full time con la compañía y con la ronda actual, que me ocupa todo el tiempo. Entonces, la semana que viene estoy toda la semana en Madrid, en Alicante, haciendo 40.000 cosas. Entonces, como puedes ver, es complicado encontrar ratos, sobre todo para el ocio, ni te digo ya, y más para relaciones sociales. Y bueno, es un tema que... ¿Y que se habla en ese grupo? Sí se puede saber. Porque, hostia, da curiosidad, Pues ¿no? Porque, os sorprenderíais. no es un grupo en específico de la mejor inversión, en qué criptomoneda invertir. O sea, es un grupo de superdotados a secas. Pues ¿Qué se habla ahí? Os sorprenderíais porque hay mucho... no sé cómo decirlo. Está como también muy sobrevalorado el tema de, oye, ¿de qué hablarán, no? Estarán ahí todo el día con fórmulas matemáticas, con nuevas concepciones, nuevos algoritmos. Realmente no es así. O sea, realmente nos da mucho palo hacer estas cosas. Y sobre todo hay muchas fotos de gatos. No entiendo por qué, pero hay muchos... Yo tengo un grupo ahí... Analizar la posición del gato Hay en la muchas fotos quinta de foto. gatos. Sobre todo hay mucho de... Hay un estándar común que he visto, que la gente así con altas capacidades son muy vagos todos. Les da mucha pereza hacer muchas cosas. Y se la pela mucho todo. Probablemente sea porque tienen mucha autoconfianza en ellos mismos y saben que a la que tengan que ponerse las pilas, en pim pam pum lo tienen, ¿no? Pero bueno, eso es lo que he visto. Sí que es verdad que de vez en cuando sale algún tema que nunca saldría en un chat normal, de temas así de qué sé, de física o temas muy tops que la gente normal no entiende. Pero ya te digo, os sorprenderíais de ver los temas de conversación porque son mucho más mucho más Cotidianos. habituales, sí, mucho más de nos la pela todo, de lo que la gente puede pensar. Sí, sí. ¿Y hay algún genio en específico, o sea, que sea algo como tú, que está montando un negocio que será billonario en 3 años, o son gente normal Bueno, que simplemente ha dado un Yo número? conozco a gente que tiene cociente intelectual más alto que Einstein, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un dato que impacta, ¿no? Porque Einstein es como el referente, o como todo el mundo tiene como, oye, este es el tío más top. Pues yo conozco un tío que tiene 2 puntos más que él, de hecho. Bueno, ahí está. Einstein tenía 161 y este tiene 163, si no me equivoco. Y es un tío que se la pela todo. En todos los sentidos. Es un tío que no es que sea vago, pero si él quisiera, podría hacer mucho más de lo que está haciendo realmente. También es un tema de mentalidad, ¿no? Que no va relacionado con la inteligencia. Puede ser un tío muy top, pero que seas un vago y realmente te da igual el tema que he hablado yo del impacto, te da igual el tema de llegar lejos, te da igual el tema de crear algo que tenga influencia positiva en la gente, ¿no? Por alguna razón que tú tienes en tu mente y que a lo mejor no la quieres compartir, como todo el mundo tiene, ¿no? Seas más listo, más tonto, hay gente que tiene cosas en la cabeza que nunca querrá compartir porque son más propias, más privadas, ¿no? Al final la cabeza es un mundo que muy complicado de entender, de hecho es la parte del ser humano que menos se entiende de cara al médico, y aún queda mucho y probablemente nunca sepamos realmente todo lo que tenemos ahí arriba. Pero bueno, eso es un mundo eso. ¿Y Mensa a ti te contacta? ¿Contactas tú con ellos? ¿O cómo es? Pues el proceso realmente no sé por qué. Creo que en base a anuncios míticos de Google de prueba tu CI, haz el test o lo que sea, digo, coño, pues voy a hacérmelo porque no tengo curiosidad. Hice un test random online. Dije, coño, ¿esto qué es? Pero ya tenías la sensación... Bueno, es que me de dio que una algo en tu puntuación. cabeza En el iba test más online avanzado. saqué como 155, algo así. Pero el test online siempre están infladísimos porque son mucho más fáciles. Te dicen que es un 90% más, pero el número específico te lo dice 50 céntimos más tarde. Eso es una cosa que, o sea, está muy mal hecha el tema de los test online porque son bastante poco accurates. Te quieren dar una buena puntuación para que tú pagues el ticket, te lo descargues y puedas decir a todo el mundo que tienes 155, ¿no? Lo único que importa es un test homologado por un psicólogo, que es o Mensa o directamente un psicólogo homologado, ya está. Entonces hice eso y pensé, bueno, me ha sido muy fácil. No imagino que sea mucho más complicado que esto, aunque lo sea, pero tampoco mucho más. También conocí a gente que era muy top
Y yo los conozco y digo, bueno, tú tampoco es que tal. Y entonces fui a Mensa, busqué, no sé por qué llegué a Mensa, la verdad es que no me acuerdo, no sé por qué llegué. A lo mejor vi a alguien en LinkedIn, si te soy sincero. Y dije, ostras, Mensa, ¿qué es esto? Y no sé por qué, por pura casualidad, el destino de la vida me llevó a ver que eso era un club de ese estilo. Contacté con ellos, hice el test en Barcelona, en un sitio muy random, no me acuerdo. Y tal cual, el mismo día, por la noche me lo dicen, me envían el test y me dicen, no, ya has entrado, felicidades, tienes esta cantidad y bueno, estás dentro. Eso. ¿Y crees que eso ha sido algo diferencial a la hora de hacer pues, ciertos proyectos o ciertos negocios o ciertas ideas, que es lo que mencionábamos antes, que gente convencional sí. o incluso gente que realmente sabe mucho del tema no llega a esas ideas? ¿Crees que ser superdotado te ha hecho tener ideas de forma más sencilla? ¿O ha sido el hecho de que estás encerrado en tu habitación con la cabeza pensando todo el día? Es que eso es una parte muy clave. Eso que has comentado es una característica muy, muy habitual en la gente con altas capacidades, ¿no? Que no puedes parar la mente en ninguna circunstancia. Muchos no podemos dormir, muy poco. Nos cuesta porque sabemos que hay tantas cosas por hacer, que podemos hacer tantas cosas ahí en nuestra cabeza dando vueltas, que tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, ¿no? Y nos cuesta mucho dar algún tipo de descanso a ese cerebro que tenemos para simplemente no hacer nada y estar tranquilos. O sea, es una característica que viene un poco inherente en nosotros. Sí que es verdad que a lo mejor ayudar, pues ayuda, pues no sé qué decirte la verdad. O sea, no sé si hubiera estado ahora mismo, si lo hubiera sabido o no. Yo realmente creo que sí. Sí que es verdad que no, tampoco sé decirte si es una ayuda o no, pero lo que sí sé es que conviene saberlo, para al menos entender por qué haces unas cosas o por qué hiciste unas cosas que al menos no entendías antes, y ahora sí puedes entender y al menos estás más seguro de que aquello que tú pensabas que podría ser de alguien más raro, algún tipo de problema, no lo tienes, sino que es algo todo lo contrario, ¿no? Que tú puedes ver cosas o entender cosas que el resto de gente a lo mejor no puede entender igual de bien o no puede ver igual de claro. Entonces, ahora dentro de 20 años y tú lo has hecho ya. Claro, es un plus, yo creo que es un plus. Sería muy complicado decirte si resta, suma, si realmente marca la diferencia, el saberlo, el serlo. Es lo sí. que te iba a decir, porque claro, depende de para qué lo utilices. Hostia, de puta madre, ¿no? Sí. Tener tantos pensamientos porque tienes un montón de ideas y se ha visto en tu ejemplo claramente. Pero también de ahí al punto de intentar concentrarte en leer un libro, tantos pensamientos, prácticamente no puedes ni leer. Yo, por ejemplo, ¿hay algún momento en el cual sientes esa incapacidad respecto a las otras personas por el hecho de tener tantos pensamientos? Mira, ahora que comentas tema del libro, por ejemplo, yo leo muy poco, lo que son libros, ¿eh? Luego ya pues sí que hay que leer para todo temas de novedades, temas que interesan puntuales, sí, pero el libro como tal de, oye, una historia, novela, no pidas eso, ¿eh? Y sí, o sea, es lo que te digo, no podemos parar, es imposible. ¿Puedes meditar? Depende, yo por ejemplo nunca lo he probado, lo que sí que a veces es que es complicado, ahora que lo dices es complicado, porque no depende de ti. O sea, tú no llegas a proponerte, voy a meditar, al menos en mi caso, porque no te deja la cabeza, no te deja. Al menos en mi caso, como digo, sé que hay gente que probablemente sí, que probablemente no lo sé. Pero en mi caso no puedo, y si estás, por ejemplo, parado sin hacer nada, pues puedo estarte una hora en una sala dando vueltas de pie, sin mirar el móvil tranquilamente, sin hacer nada, únicamente pensando en una cosa que probablemente tenga poca importancia para la gente, pero que para mí, hasta que no la tenga clavada, entendida, no puedo hacer otra cosa. Sí, creo que eso es una gran habilidad, el hecho de poder estar sin hacer nada. Sí. O sea, creo que es algo que a la mayoría, hoy en día al menos, que estamos acostumbrados a tener la concentración tan fragmentada en tantas cosas a la vez, el hecho de poder estar una hora mirando a una pared, o sea, es muy épico, la verdad. Sí, al final le das vuelta a muchas cosas, llegas a conclusiones muy interesantes que la mayoría de gente, como no piensa tanto, no llega. Como por ejemplo hubo una que comenté en el podcast de Uri, que se hizo bastante viral, que es el tema de somos lo suficientemente inteligentes para ser conscientes de que nunca haremos lo suficiente. Es el hecho de, oye, yo sé realmente hasta tal punto para saber que lo que hay detrás de ese punto nunca lo podré saber. Entonces es una sensación de, ostras, sé lo suficiente para saber que aquello que viene después no lo voy a saber nunca. Y te quedas ahí. Y sabes que es tu condición y nunca podrás hacer nada sobre ello. Claro, pero de ahí a que llegas a esa conclusión te pasas... Son mil cosas. Esta es una y luego hay pues 30.000 y piensas las cosas porque son así, qué sentido tienen, ¿no? Realmente, por ejemplo, la realidad que vivimos ahora, ¿por qué lo hemos normalizado realmente? O sea, ¿por qué lo que tú, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, tú conmigo, lo vemos como normal?
Realmente es mucho más complicado que eso. Muchísimo más. Hace falta un huevo de cosas. ¿Dónde vivimos, por ejemplo? Las casas, todo. Realmente no es normal. No es normal. No, Es todo, es realmente una excepción que ha sido un milagro que nazcamos en el 2024, en 2004, 2005, 2006, que normalicemos todas las cosas como son, porque si hubiéramos nacido en, por ejemplo, 1900, 1800, también hubiéramos normalizado esa época, todo lo que hay, las formas de aquel momento, ¿no? Entonces, todo lo que puede parecer normal como vida cotidiana, realmente es todo súper único, todo súper extraño. Lo que pasa que la forma habitual de comprender las cosas como humanos nos hace o normalizar simplemente todo. no querer comprenderlas o no hacer el intento de comprenderlas. Puede ser las dos, tres, Justamente me pasaba lo que estabas diciendo hace un momento, que hace poco fui a Italia, Sí. estaba en el avión, estaba justo en la ventana, viendo la ala del avión, viendo los metales que construían esa Sí. hélice, y o sea, es que me paraba a pensar, y es impresionante que hayamos normalizado que de lo que nosotros vemos como una montaña, Sí. porque es lo que habían antes, solo montañas y prados, hayamos construido un objeto que vuela con 200 personas dentro. Sí, yo lo veía más de cara al hecho de la realidad. O sea, ¿qué es esto realmente? O sea, ¿qué es realmente? Porque ¿quién no te asegura? Ahora en sentido real, ¿quién no te asegura? ¿Cómo tú puedes saber al 100% de que tú eres tú? De que tú estás en este cuerpo y de que no estás simplemente siendo monitorizado por alguien o algo que es el que ha hecho todo el universo. No lo sabes. Claro. Es imposible, porque tú nunca vas a saber realmente quién ha montado o quién ha hecho que todo esté montado a la perfección a nivel de universo, todas las estrellas, cómo está todo perfeccionado para que tenga esta armonía y todo funcione a la perfección, ¿no? O sea, hay tantas cosas para tener en cuenta que dices, vale, estoy tan tranquilo aquí, pero ¿esto qué es? Es complicado ponerlo todo en palabras, pero está ahí. Ya. Está ahí. Ya. Y la verdad es que son cosas que realmente son casi conspiranoicas, pero que creo que son pensamientos que está muy bien tener Sí. de vez en cuando para darnos cuenta de que lo que nosotros pensamos que comprendemos, no lo comprendemos, para nada. Y hablando de cosas que la gente podría ver como una locura, y es un hilo un poco raro porque evidentemente no es tan conspiranoico, tú empezaste a invertir en criptos Sí. y en el stock market, me parece, Sí, desde hace muchos años. con 15, sí. Sí, ¿cómo fue tu experiencia con eso? ¿Y por qué empiezas? Yo empiezo, pues justo pues porque lo escuché por un colega en el colegio, hace mucho, ¿eh? Se lo vi que lo hacía, le pregunté por qué lo hacía, le pregunté qué era eso, el mismo día Un siguiente. colega de 15 también. Sí, porque creo que hablaban de eso, no me acuerdo realmente, ¿eh? Pero hablaban de eso y entonces yo pregunté un momento, me pareció, ostras, esto puede estar bien. Después me bajé la aplicación porque yo no tuve móvil hasta los 16 años. Entonces, Hostia. hasta ese momento yo estaba fuera del mundo, lo que es informativo, información, todo lo que pasaba, todo lo que dejaba de pasar, ¿no? Yo no sabía nada. Yo estaba en una burbuja, por así decirlo, por eso tampoco me planteaba el hecho de hacerme un test o hacerme cualquier cosa, ¿no? Porque yo sabía lo que sabía y ahí me quedaba. Y entonces me acuerdo que sí, lo escuché, me pareció muy interesante el hecho de, oye, es una manera para ir prosperando en la vida y creciendo, porque al final, quieras o no, el dinero es poder, el poder es dinero, es un bucle, y con poder y dinero puedes cambiar las cosas, porque hablarlas, todo el mundo puede hablar de los temas, cambiarlos, muy poca gente, y para cambiar las cosas te hace falta muchísimo poder, y el poder, como digo, hoy en día es cash, para poder pues mover compañías, tener acciones en empresas, poder tener peso en las decisiones y por tanto tener peso en esas reacciones que tengan esas decisiones, ¿no? De, oye, políticas, ideologías, yo qué sé, productos, todo esto suma, ¿no? Y es lo que digo, hablar, puede hablar todo el mundo, pero actuar, muy pocos pueden hacerlo. Y mi misión es actuar, no solo hablar. Y esto que acabas de mencionar del móvil, Sí. que la verdad que es bastante raro hoy en día, no tener móvil hasta los 16 años. De hecho, yo lo tendría desde hace 2 semanas el móvil, o sea, es una barbaridad. Sí, sí. ¿Crees que eso ha podido afectar a tu desarrollo positivamente? O sea, no sé del todo bien cómo funciona el coeficiente, si realmente naces con él o se forman los primeros meses o algo así. Mira, yo no lo sé, pero te diría que yo no me parecería muy raro que una persona que naciera en Ghana o en África, con la vida que llevan ahí, pon que nace con una inteligencia 130, por ejemplo, y una persona que nace con 130 aquí, me pareciera muy poco coherente que a los 20 años, con la educación que tienes aquí en España, con todo lo que hay aquí en España, un poco el ritmo de vida que tenemos aquí, con el que hay en África, esa persona tuviera el mismo, a nivel de número elevado, que tú. Yo creo que sí que influye algo. O sea, hay una base que hay que tener en cuenta. Eres tonto, medio, listo, eso te tiene. Luego yo creo que en la infancia eso se potencia. Yo creo que sí, 100%. Porque piénsalo, o sea, un tío de Ghana o África con una persona de aquí de Europa que creciendo de cada uno de su manera, mismo consciente desde que nace,
tiene muy poco sentido que sea igual de lista esta persona con 20 años que de 20, porque esta ha sabido mucho más, ha aprendido un montón de más formas de razonar, de pensar, de conceptos, ¿no? Tiene mucho más sentido la opción B. La opción B es que sí que realmente tenga un impacto el crecimiento cuando eres un chaval. Yo creo que sí impacta positivamente, porque cuando tú estás aburrido, sobre todo cuando eres un niño hasta los 21, tú sigues creando nuevas conexiones neuronales. Y esto hace que tengas cada vez más capacidad para hacer un montón de cosas. A partir de los 21 no se crean más, empiezan a morir. Si tú cuando tienes 15 años, 10 años, te paras todo el tiempo entretenido, no generas nuevas conexiones, porque tu cerebro no piensa, no trabaja. Si tu músculo lo dejas sin hacer nada durante un montón de tiempo, pues no se ejercita y se queda quieto, y se queda flojito, se queda como un palillo, ¿no? Claro. Es lo mismo que el cerebro, también es un músculo, tienes que entrenarlo. Entonces, si tú te paras toda tu vida, desde que tienes 2, 3, 4, 5 hasta los 15, entrenándolo, aburriéndote, siendo creativo, pensando en nuevas cosas, hay más conexiones neuronales y cuando llegues a los 20 tendrás 3 veces más que una persona que está todo el día con el teléfono móvil entretenida, porque no le ha ejercitado nada. Así de sencillo. Entonces los bebés que ahora mismo tienen el teléfono desde que tienen 5 años, 6 años viendo la Dora Exploradora, cualquier dibujo animado que también le meten el LGTBI, pues cuando tengan 20 serán simplemente peones y la gente que estaremos arriba será mucho más fácil para manipular. Bien para nosotros, entre comillas, pero es una perdición de especie humana para toda esta gente que ha nacido monitorizada y únicamente sin capacidad de pensar ni razonar. Serán como hormigas constructoras para montar lo que la reina hormiga quiere hacer. Literal. Es como una adoctrinación de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, pero sin una guerra, con una producción sí. O sea, al final total, el 100%, tu vida dedicada a trabajar para el burgués o el empresario, sí. Y ya está. Si quieres cambiar una generación, empieza atacando a los pequeños, porque todo es progresivo. Tú no puedes cambiar a gente que tenga ya 25, 30, 45 años con ideas hechas. Pero si atacas a la gente joven, que está en proceso de construcción, si las construyes con tus ideas, con lo que tú te interesa que tengan en su cabeza, cuando tengan 20, sabrán y serán personas como tú quieres que sean, porque tú las has construido. Entonces, ahora estamos aún a tiempo, pero en 10, 15 años, siguiendo este ritmo, en el que los chavales de 5 años, 6 años están con el móvil de 10 años, tal cual, hostia, esto es una liada parda, ¿eh? Y al final, para perseverar la especie humana, la raza, durante los siglos de los siglos y poder llegar a otro país, a otro planeta, perdón, y poder seguir evolucionando, porque este planeta llegará a tener un límite. Si tenemos una generación de gente o una raza que está dormida y ya cada vez hay menos gente capaz de hacer cosas nuevas, únicas, diferentes, con nuevas ideas, para llegar a puntos donde nunca se ha llegado, pues estamos perdidos. Pero claro, como los que viven ahora únicamente tienen un ego propio y únicamente piensan en su bien, esto les da igual. Y saben que les conviene tener al público dormido para hacer lo que quieren y que nadie se dé cuenta y pregunten qué está pasando. Pero si piensas a largo plazo, es una aliada. A corto plazo, beneficio para los que mandan. Claro, pero el corto plazo siempre va a ser menos de 100 años y ellos no van a durar más de 100 años. Sí, ellos quedan 20, 30 máximo. Sí, sí. Claro. Y bueno, también hay personalidades como Elon Musk. ¿Crees que nos va a llevar a Marte Elon Musk? Muy difícil, sinceramente, muy difícil. O sea, está muy bien que un tío se lo crea, porque si no te lo crees, no lo conseguirás. Pero yo sinceramente creo que aún queda tiempo. A lo mejor tú y yo lo viviremos cuando tengamos 80, pero yo creo que queda mucho. Mala suerte para nosotros, pero creo que queda bastante, sinceramente. Queda bastante, tío. Y volviendo un poco al tema que mencionaba hace un rato, sí, que nos hemos ido por las ramas, en tema de criptomonedas, sí, te he escuchado mencionar, y no es la primera vez que lo escucho, que el gobierno se está intentando meter con CBDC, ¿puede sí ser? Que es una criptomoneda que gestionan ellos y básicamente lo único que hacen es, como no podemos combatir sí contra un sistema descentralizado, nos unimos y lo centralizamos desde dentro. ¿Crees que eso es peligroso? ¿Crees que van a joder las criptomonedas? Hombre, te van a limitar cuánta pasta te puedes gastar al mes en X cosas. Por ejemplo, la idea es que el dinero en papel moneda, desaparezca y solo haya dinero digital. Que esto es ideal. Pero si fuera solo en cripto. Pero si estamos hablando de una cripto falsa, que es la única regulada por los bancos, en la cual, como todo será digital, sabrán exactamente en dónde, de qué manera y qué cantidad pagas al momento donde sea. Y como es una CBDC que ellos controlan técnicamente, no es como si fuera un banco, porque al final es una moneda que hace el Banco Central de cada grupo de países o de cada país, que aún estando repartida por distintos bancos, la sigue dominando el Banco Central, porque es una criptomoneda, está en cadena de bloques en base a un código. Entonces, con eso pueden monitorear perfectamente, oye, vamos a limitar a fulanito a que solo se gaste 50 euros mensuales en X, por ejemplo. Entonces pueden hacer un control
pero bestial, para hacer que la gente y la población solo se gasten aquello que a ellos les interesa y te pongan un límite, por ejemplo, a lo mejor de gastar 100 euros en ocio o 100 euros en tal, y solo te den un dinero mensualmente como un salario único universal, comunismo puro y duro, y te digan, oye, tienes esto para gastarte en esto y esto, como si fuera el mítico cheque regalo que te dan cuando ganas un concurso, que te dan 50 pavos para la librería y a nadie le interesa eso. Pues lo mismo, pero 50 librería, 50 cenas, 50 tal. Súper controlado por ellos y estás ultra dominado. Pero para que eso funcione, igual que para cualquier criptomoneda valer mucho dinero o ser una criptomoneda importante, pero esto la gente tiene que invertir en ello, ¿no? Porque esto es básicamente el saldo que tú tienes en tu banco, que en tu banco base hay 1.000 euros, que realmente es un dígito, o sea, no hay nada, ¿vale? De hecho, pues será lo mismo, pero detrás habrá una cadena de bloques que sea una criptomoneda que valga 1, porque como digo, puede ser algorítmico, no hace falta que nadie invierta, simplemente lo respaldarán. Es tan fácil como que de un clic a otro, toda la pasta que hay en nuestros bancos, ahora dijeran, ahora esto es un CBDC, y sabremos en todo momento dónde lo vas a gastar, y podemos limitarte dónde te lo gastas y qué cantidad, por ejemplo. Porque ahora la idea es que eliminen el papel físico. Si el papel físico sigue estando, pues aún puede haber pagos en B, blanqueo, etcétera. Pero su idea es eliminar papel físico, fuera criptos, y decir, hemos sacado la cripto para que la gente se quede tranquilice, pero no es una cripto. Es una cripto falsa, que es un Centralized Bank Digital Currency, creo que se dice, controlada por mí, la cual yo decido dónde, cuándo y qué cantidad te gastas en qué. ¿Y comunismo. ¿Y eso será una realidad, tú crees? ¿Sabes por qué? Porque quien manda es que tiene la pasta, y la pasta está en los bancos, y los bancos quieren hacerlo, por tanto se va a hacer. Sinceramente y con mucha pena, creo que se va a hacer. Aún quedan un par de años, por 5 o 10, pero creo que al ritmo al que vamos se va a ir haciendo. Sí, sí. ¿Y qué pasará con todo lo que hay ahora mismo en criptomonedas? Por ejemplo, el que tiene 100 millones de euros en Bitcoin, bueno, evidentemente muy poca gente los tiene, aunque haya gente. El que tiene 1 millón de euros en Bitcoin no puede ser CBDC. Todo esto obviamente es una progresión. O sea, a lo mejor llegará un día, como hicieron en China, prohibimos cripto. Lo pueden hacer. De momento no se ha hecho, pero yo creo que, como digo, es una progresión. No harán todo esto de golpe porque tampoco tiene sentido y se cantará mucho, cantará que están ahí manipulando. Pero como siempre, al final son los 11 principios de Goebbels, de manipulación. Hazlo progresivo. Ten una única idea en mente y repítela 1000 veces hasta que sea verdad. Una mentira, dicha 1000 veces, es verdad. Sé constante. Localiza un único enemigo común y ataca siempre a ese enemigo con un único lema. Convence a todo el pueblo, ¿no? Es lo mítico, al final son los anteprincipios encubiertos de distintas maneras para que la gente se lo crea y no se pregunte qué es esto, por qué lo están haciendo, quién se beneficia realmente y por qué realmente yo estoy obligado a obedecer lo que me digan. Al final todos somos humanos, tenemos la misma dignidad, mismo peso en cuanto a voto, en este caso, por así decirlo. ¿Por qué 3 personas tienen que obligarme a hacer cosas que yo realmente no quiero hacer? Y esto es realmente lo que hacen los bancos por el poder que tienen, por el poder que de alguna manera les hemos otorgado por nuestra confianza y por el hecho de creernos que lo único que vale en esta vida es un papel que pone 10 y ese papel tiene valor porque ellos lo han dicho y lo han creado. ¿Y qué forma ves tú para hacer que eso no pase? ¿O es simplemente muy imposible? difícil, muy difícil. O sea, la única forma es pues una revolución, pero de guerra, y eso es muy heavy, porque haría falta una guerra. ¿Y por qué no habrá una guerra? Pues porque han amansado a la población. Ya no hay, siempre está hablando de be weak, being weak is good, ser frágil, esto está bien, gordo, ser gordo está bien, ser débil es lo positivo, mujeres y hombres, todo es lo mismo. Lo que han hecho es un progreso. Primero avanzamos a los pequeños. Decimos, oye, no penséis, les damos un móvil y os meteremos la mierda que queremos que tengáis. Luego a la gente individual con mucha presión, tenéis que decir esto, tenéis que ser políticamente correctos, hombres y mujeres lo mismo, fuera fuerza, fuera hombres, todo lo queremos muy afeminado, todo lleno de ay, ser débil es lo que vende hoy, ser débil es lo que tienes que ser porque no está bien ser un macho con ideas, no está bien ser un macho con liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto no les conviene. Entonces, habiendo atacado a cada sector respectivamente con lo que a cada sector le jode más, poco a poco han ido cambiando muchísimo la cabeza de la gente. Y esto ha hecho que veo muy difícil que hubiera una guerra. Esto de hace 200 años, la gente, los tíos, como seguirían mandando y dirán, esto no puede ser, entramos al Capitolio, entre comillas, y reventamos y lo quedamos todo. Pero ahora como ya no hay tíos casi que estén capaces o sean dispuestos a hacer esto, porque están todos con esta comida modificada que te hace mucho más débil, con mierda de vídeos, de contenido en la cabeza, que te programan entre comillas para pensar como ellos quieren que piensen, es así de sencillo, no lo van a hacer. Entonces tienen un público manso, fácil, sencillo, que no se queja,
Pan y circo, circo romano. Al final el Roma funcionaba así. Pan y circo, entretenimiento y comida fácil. Y la gente está calladita y obedece. Ya. Tal cual. Sí, qué barbaridad el hecho de simplemente plantearse estas cosas. Porque, o sea, la verdad que así explicado tiene todo el sentido. Y es lo que dices. Tú lo has debido pensar 1000 veces y aún así no ves que haya una solución muy difícil que se pueda llevar a cabo por un individuo o por varios individuos, ya que el que tiene el dinero controla el mundo. Porque a malas siempre está el ir a la fuerza bruta. Pero es que cuando ya a malas, porque a malas ya estamos a malísimas, la fuerza bruta es imposible, porque ya no hay gente dispuesta a la fuerza bruta, ni gente capaz, porque ya como digo, los han amansado, están todos amariconados por 40.000 políticas, todo lo que es LGTBI, que si voy por ejemplo a una radio o a una televisión pública y digo algo en contra, me cancelan. Y ya no voy nunca más. Y adiós, Álvaro. Entonces, como digo, hay una presión fuertísima en todo el ambiente, en todo el ecosistema mundial de empresa, en todos los medios de comunicación públicos, para que tú digas lo que la gente quiere escuchar y lo que los de arriba quieren escuchar. Y si no, te cancelan. Lo que le ha pasado a un montón de gente que la gente que nos oye los conoce. Andrew Tate, por gente ejemplo, muy ¿crees famosa. que le ha pasado algo así? Sí, o sea, por ejemplo, Andrew Tate, yo sé que, por ejemplo, lo metieron en la cárcel sin ningún tipo de prueba. Eso no se puede hacer, seas quien seas. Pero claro, él es un hombre calvo, fuerte, es el prototipo ideal que han marcado como el hombre malo del siglo XXI. Un tío alto, fuerte. Y no solo su personalidad, sino que claro. realmente, o sea, no es que cumpla los requisitos para ser X persona, es que es X persona. Porque tiene toda la base de personas que piensan como él o que tienen un pensamiento similar y que realmente, incluso nos podríamos incluir en ese grupo, que realmente pensamos que están intentando controlar algo, que lo están manteniendo oculto y que realmente, nos va a joder hay muchísimo. Una única esperanza, que es lo que se dice siempre de a tiempos malos, hombres fuertes, tiempos buenos, hombres débiles, tiempos malos, hombres fuertes. Es la ley del péndulo. Sí. Esto lo aprendí con un profesor de catalán, señor Griñó, me acuerdo. Entonces, la ley del péndulo funciona siempre. Apple, por ejemplo, siempre pasa borde puntiagudo a borde redondo, borde puntiagudo. Siempre hace lo mismo. Aquí pasa igual. Ahora estamos en un momento en el que ha sido un momento fatal, pero que por suerte, somos muy pocos, pero por suerte la gente está empezando a tener una reacción contraria a todas estas imposiciones que nos están poniendo de pensamiento, ideología, de cultura. Y por eso salen estos individuos que tienen opiniones teóricamente tan fuertes, pero que son bastante normales, pero que comparadas con las que existen actualmente son bastante opuestas en cuanto al rango. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y de dónde surge este tipo de pensamiento por tu parte? ¿Tuviste alguna influencia como ahora Andrew Tate, por ejemplo? No. Desde pequeño siempre has pensado esto. Yo, por ejemplo, de esas horas que te pasabas mirando a la pared llegaste a esta conclusión. No, ahí voy. Yo, por ejemplo, fumo cigarros puros desde que tengo 16 años. Mucho antes de que salieran todos los influencers fumando cigarros y que toda esta gente famosa saliera. Yo todo esto lo he llegado a la conclusión por simplemente un pensamiento lógico. No hace falta nada más. El problema es que a día de hoy nadie piensa de manera lógica. ¿Por qué? Pues porque están todo el rato con el TikTok o con el Instagram. ¿Cuánta gente conoces que piense 1 hora al día? No, porque pillan el móvil, lo sacan y se entretienen. Y cuando te entretienes, no ejercitas el cerebro y no lo... Absolutamente nadie lo hace. Es así de sencillo, pues ahí tienes la respuesta. ¿Quién está pensando ahora mismo? Nadie. Todo el mundo piensa en base a lo que ve, pero tú no piensas en base a tu pensamiento crítico, lógico, que es lo que realmente tenemos para poder llegar lejos. Y lo que ves es lo que la gente quiere que veas, porque hay algoritmos, hay información ya subida, que si la subes es porque te han permitido que la subas, si no te dejan subirla, te cancelan. Todo tiene un sentido al final. Y llegas a la conclusión de que hay una serie de parámetros que están establecidos para que la gente haga unas cosas determinadas, se crean que son libres, pero que realmente no lo son. Y están predeterminados a hacerlo aunque ellos no lo sepan. Entonces, como digo, para llegar a esto tienes que haberlo pensado, darte cuenta y tomar acción. Y es por ello que, como digo, hablar de esto puede hablar todo el mundo. Cambiarlo, muy poca gente. La manera de cambiarlo es llegar al poder, llegar arriba. Y los que lo intentan cambiar ahí acaban está. en lugares como Andrew Tate. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, en casos como el de Andrew Tate, lo han hecho de una manera muy, muy agresiva, sin tener ningún tipo de respaldo en cuanto a activos financieros. Si tú, en cambio, fíjate esto que te digo, si tú, en cambio, empiezas, por ejemplo, como hago yo ahora mismo, startups,
que es lo que nos toca. Poco a poco vas subiendo. Montas un fondo de inversión y gestión de activos, que es lo que es un BlackRock, que es lo que realmente tiene control en el mundo, ¿no? Montas un fondo de inversión y gestión de activos. Lo vas creciendo. Pillas 1.000 millones, 10.000, vas creciendo de dinero. Lo vas invirtiendo en más compañías. Tienes más control en consejos de administración. Por tanto, en decisiones que se tomen las empresas. Por tanto, en políticas e ideologías. Vas subiendo hasta que tienes un control ya como el de BlackRock o ¿cómo se dice este? O Blackstone, por ejemplo. Y cuando llega a este punto, si tú mantienes tu forma de pensar actual, podrás ahí empezar a cambiar las cosas. Porque tendrás tanto poder que ya no te podrán cancelar. Porque tú tienes un montón de activos ya financieros que te respaldan, tus ideas, tus ideologías, tienes un montón de participaciones, un montón de compañías que hacen un montón de servicios indispensables, y ahí es cuando ya tienes un poder lo suficientemente grande como para que tu voz y tu posibilidad de cambio tenga un sentido y sea posible de efectuar. Ya, pero ¿crees que cuando llegas a esa posición te interesa hacer el cambio? Ahí está la cuestión, esto hay que verlo. Es que hay muchos matices, hay muchas variables, como te he comentado. No es todo tan fácil también, pero lo ideal es que llegas a esa posición y seas fuerte, tengas esa capacidad de un poco sacrificarte por toda la gente que está abajo, siendo movida como si fueras todos los hilos, y querer arriesgarte a todo lo que has conseguido para cambiar las cosas, tener impacto positivo, tener influencia positiva, que es lo que comentaba antes, y ser recordado como aquel que al menos intentó cambiar las cosas como estaban, ¿no? Y pasar a la historia, por tanto ser inmortal, que es el objetivo o la cosa más grande que se puede llegar a ser. ¿Es tu objetivo? Llegar a ese punto y cambiar las cosas. Si alguien tiene un objetivo más top que ese, que me lo diga. Pero si alguien tiene, sí, es que no hay otra cosa más. Quiero decir, como digo, en 100 años no estaremos aquí. Entonces, lo más top creo que es permanecer como sea. La única manera es hacer historia con cosas que nadie ha hecho. Perseguir la gloria, ¿no? Un poco así, por así decirlo. O sea, ¿cómo te entra en la cabeza tanta información? ¿Cómo rompes esas creencias limitantes? Porque realmente, o sea, si esto es una persona y normalmente el límite lo ve aquí, no me llega a la mano a todos los objetivos que tienes tú. Ahora se ha creado una imagen de que toda la gente que piensa, como por ejemplo estoy pensando yo, dicen, es que todo esto lo ha visto de influencers, lo han visto de tal. Cuando realmente no es así. Toda esta gente que lo dice es porque es lo más fácil decirlo. O sea, lo más fácil es autoconcienciarte de que aquellas cosas que tú no puedes conseguir y otras personas sí, lo hacen porque tienen algún tipo de beneficio o parten de otra base más elevada que tú. Porque tú no quieres reconocer nunca que tú no puedes hacer las cosas. Es algo humano. Es un mecanismo de defensa, psicología pura, no tiene más. Pero esto viene, como digo, de un pensamiento lógico, de ver realmente qué es lo que pasa, preguntarte por qué pasa, ver las opciones, analizar cuáles tienen más sentido, cogerlas, pensarlas, desarrollarlas y llegas a conclusiones que la gente no suele llegar porque está con el móvil en vez de hacer todo esto. Entonces, o sea, ¿tú crees que son positivos personajes como Andrew Tate, ¿no? Porque es como el tipo de persona que quiere cambiar la sociedad. Sí, yo Andrew Tate, ahora que lo comentas, he visto 3 titulares y ya está, o sea, y sale historia porque es un tío que es famosísimo, vamos. Y hizo algún clip, obviamente, que te pasan. Sí que he visto que es un tío que, por ejemplo, va muy al grano y a la gente esto le cuesta porque estamos en una sociedad muy de todo ofende, todo es ofensivo, ¿no? Pero en general, por lo que he podido ver y escuchar, tiene muy buena pinta lo que dice, sobre todo de recuperar la tradición, que es algo que ha hecho que el mundo siga funcionando como funciona, que hay una serie de valores que permanezcan en la sociedad para poder ir avanzando como especie, como raza, ¿no? En general creo que sí, que puede funcionar muy bien. Lo que pasa es que él podría haber tenido en cuenta y tener perspectiva de cuál es la situación actual en cuanto a la gente, en cuanto a cómo la gente recibe su mensaje, y si lo hubiera enfocado de una manera mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más atractiva para el tipo de pública, igual para la gente, podría haberlo conseguido igual. Sinceramente, lo que pasa es que también tiene un ego, como todo el mundo, y esto puede impedir, no es que sea malo o bueno, simplemente que eso existe, y el ego es la causa del 99% de los problemas que existen en la Tierra. Si eres un emperador, un rey, un empresario, todo el mundo quiere lo mejor para él, ¿no? Todo el mundo. Claro. Entonces el ego está, y es la causa de los problemas. Él también lo tiene, y mucho. Cuanto más famoso eres, o más top eres, o más reconocido eres, es porque tu ego te impulsa a llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, obviamente lo podría haber hecho mejor, y él lo sabe, 100%, porque no es idiota. Por lo que he podido ver, no es idiota. Pero obviamente es muy complicado lo que lo reconozca, y es muy complicado que lo recule, porque también es su manera de ser. También. Pero bueno, ojalá es mucho mejor él que aquellas drag queens que van a colegios a decir Free Palestine a los niños de 5 años, ¿no? Y
y a meterles mierda en la cabeza de que su género es el incorrecto. Entonces, si hay que escoger, obviamente es mucho mejor lo otro. Yeah. Pero claro, la idea es ni blanco ni negro, hacer un gris. Decir lo que dice uno, pero de la manera que la gente lo quiere escuchar. Claro. Que es lo que digo yo. Hubiera sido mucho más fácil y mucho más receptible para todo el público que tiene él a la hora de interiorizarlo y adaptarlo en su vida cotidiana. Claro. Lo que pasa que, bueno, cada uno es como es y toma las decisiones que toma. Sí, creo que una gran comparación ahora, por ejemplo, es Yados, que igual hay gente que no conoce a Andrew Tate, pero a Yados seguro que lo conocen. Yo no creo que su mensaje sea negativo en la mayoría de casos, que quieres ganar dinero, que quieres tener un mejor cuerpo, que quieres ser la mejor versión de ti mismo, pero claro, la manera de difundir ese mensaje ha sido llamando gordo a los gordos, llamando mileurista a los mileuristas. Al final pero es difícil, yo considero, porque si tú no tienes ese papel de crear controversia, no te haces famoso, no te haces viral. Y si no te haces viral, no tienes negocio. Pero y por lo tanto, claro, no consigues cambiar nada. Uno se quiere hacer viral por el ego, es lo que digo. O sea, tú te quieres hacer reconocido sobre todo por el ego, porque quieres que la gente te conozca, te pida fotos, seas famoso porque mola un huevo. Quieres que te diga, ¿no? Pero todo no se puede en esta vida, hay que escoger. Mensaje 100% correcto de la manera que la gente lo necesita escuchar o viralidad. Si haces las dos, pues haces 50% esto y 50% esto. Pero esto no lo haces al 100%. Entonces, como digo, es muy complicado, ¿no? Yo al Yados, por ejemplo, he visto un vídeo solo, y lo de la sexta, del croissant, por ejemplo, y ya me hago una idea de que es una copia del Andrew Tate. Es como el Andrew español, ¿no? Sí, literalmente. Con pelo y más hinchado. Es lo que pude ver. Pero yo creo que tiene un mensaje muy parecido, según lo que pude... según la percepción que me ha dado, y el problema es el mismo, que lo hizo de una manera la cual le hace viral por ego, pero no es la más ideal para el público que tiene. Ya está. Ya. Y poniendo un poco más los pies en la tierra y no yéndonos a cosas tan poco tangibles, digamos. Como has mencionado antes, tú escribiste un libro con 16, 17 años. Sí. Lo empezaste con 16, lo acabaste con 17, creo. Algo así dice, sí. O sea... ¿En qué momento se te pasa por la cabeza ponerte a escribir un libro con 16 años si no tienes ni siquiera una base de seguidores? ¿O hay un motivo detrás de ello más allá de simplemente vender copias? No, porque yo lo hice por mí, más que nada. Claro. Lo hice por mí, pues porque quería demostrar que sabía de un tema. También veía que era algo que sobre criptomonedas, ¿no? Es básicamente como el nuevo sistema financiero descentralizado puede reemplazar al sistema financiero moderno actual de CBDCs, dinero fiat y monopolio de bancos centralizados, ¿no? Que abusan de su poder para hacer lo que quieran con nuestro dinero. Entonces yo pues vi esto y me apeteció montar un libro para poner todo en contexto, con un entendimiento, para ver si yo era capaz de hacer un libro en un par de meses, 3, 4, no me acuerdo cuántos fueron, y así lo hice. Me hice la portada, me lo edité yo, me lo encuadré yo, lo envié a Amazon y listo, ahí está, tío. Y por curiosidad, el hecho de escribir un libro, que es ponerse 3-4 horas a escribir cada día como un loco el libro. No, yo lo hacía. Primero te hiciste la lista de puntos que querías tocar, ¿cómo fue? Mira, pues sinceramente fue a medida que iba aprendiendo. Una buena manera de aprender es escribir. Pues aprovechas un 2x1 y mientras aprendes lo haces de la manera correcta, claro. Como si lo explicaras a alguien. También lo escribes en un libro, lo mantienes todo, no pierdes tiempo, claro. Haces un 2x1 y además tienes ahí para la historia un libro que has hecho tú con esa edad que se va vendiendo. Por curiosidad, es heavy porque nunca he hecho publicidad ni nada. Y de vez en cuando me va llegando la transferencia de Amazon al banco cada mes, sin saber realmente quién coño lo compra, pero se va vendiendo y ahora llevaré pues entre unas 500 y 1000 unidades vendidas. Joder. Sin haber hecho nada. Además es un tópico que, bueno, me cuesta que pille, porque tampoco es cripto como tal, ¿no? Es cómo el sistema financiero moderno puede reemplazar al actual, pero bueno, va avanzando. Como digo, no era para vender, era únicamente para... simplemente pues porque me pareció interesante y buena idea hacerlo. No es habitual hacerlo, por tanto el valor lo da la exclusividad, como hemos comentado varias veces. ¿Y por qué no? La pregunta es ¿y por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? En vez de perder el tiempo a hacer otra cosa, pues hacer un libro. Puede estar muy bien. Y el hecho de meterte en tantos proyectos, sí, y escribir un libro, vender rigs de minería, crear un software, un chat GPT con otro nombre, sí, ahora HelloWap, desde luego hay algo más que simplemente esas capacidades cognitivas que tienes, sí, que es una disciplina y es un sacrificio que haces diariamente por conseguir tus objetivos, por trabajar en ellos. Además he escuchado, me parece que haces algún deporte, sí, que te lo tomas en serio. ¿Cómo, sí, formas esa disciplina
para hacer todo eso, y más aún con el hecho de que ya has ganado dinero y si hubieras querido, ya te hubieras quedado unos añitos haciéndote el chulo con tus 10.000 euros como mínimo, que no sabemos cuánto. Mira, yo creo que es más ambición que otra cosa. Y es la ambición la que te lleva a ser disciplinado, entre comillas, ¿eh? Pero yo creo que es esa búsqueda de dopamina sana, que es la que te da cuando, por ejemplo, sales en un medio, o la que, por ejemplo, te da cuando consigues algo que tú te has propuesto. Esa dopamina de la ambición, creo que es la más potente, es la droga más top que existe. Y cuando uno la prueba, no puede dejar de subir. Cuando un influencer de estos pues la prueba, se hace viral, le conocen y tal, no puede parar. Porque eso te da un placer, dopamina básicamente para el cerebro, que es la misma que te da cuando ves un TikTok, cuando comes algo con azúcar, lo mismo. Cuando te haces una masturbación. Exactamente. Sí. La diferencia es que lo otro es positivo para ti, te haces conocido y es incluso más adictivo que cualquier otro tipo de dopamina y te hace no poder parar. Sigues, montas más y no puedes parar. Y creo que eso es más ambición que luego ya lleva a la disciplina, entre comillas, ¿eh? Pero como digo, creo que es ambición fundamental y de creerse mejor que los demás, con ese complejo de superioridad que mucha gente tiene, que también es necesario para llegar muy lejos, porque si no otro que lo tenga, te va a superar. Pero como digo, creo que es mucha ambición natural, inherente de tu persona, que lleva a ser disciplinado. En este caso. Miguel Ortiz lo comentaba mucho, que al final, si tú has sido capaz de pasarte 3.000 horas, 4.000 horas, las horas que sean jugando al Fortnite, si tú supieras realmente lo que es jugar a la vida, lo que es ganar dinero en la vida real en vez de en un videojuego y todas esas cosas, en ese momento te pondrías a entrenar para ser el mejor en ese videojuego y realmente la disciplina viene sola en ese aspecto, ¿no? Sí. Es como digo, al final estamos en una sociedad en la cual es complicado llegar a conclusiones razonables, sanas y lógicas por la cantidad de información que hay en todos lados, que nos trastocan el pensamiento de una manera u otra. Y es necesario por eso pues que haya gente que públicamente ponga esto en voz de todo el mundo, que la gente lo pueda escuchar y darse cuenta de que realmente esto está aquí, esto es lo que está pasando, y que toda la gente que nos escucha pues pueda informarse e incluirse en este sector de gente que poco a poco va pensando por sí mismo, tiene un pensamiento crítico y no depende tanto de las opiniones, información y todo tipo de cosa que el resto de personas, sociedad, gobierno, élite, quien quieras que sea, te quiere meter en la cabeza para su propio beneficio. Al final todo el mundo busca el bien para sí mismo, ¿no? Gente con más ego, menos ego, pues es cuestión de que cada uno piense a su manera, propiamente con su razonamiento lógico, y no se deje influenciar tanto por lo que otra gente quiere que esas personas tengan en su cabeza para hacer lo que esas personas quieren que haga. Entonces, bueno, como digo, es complicado, mucha información, pero hay que pensar de un principio y dejar el móvil. Dejar el TikTok y hacer cosas que tengan sentido y no tanto entretenimiento que realmente no lleva a ningún lado. Sí. Y ahora sí que sí, ya acercándonos al final, has hablado del TikTok, de todo eso, que realmente es lo más normal de hoy en día, pasarse muchas horas, el tomarse la adolescencia para disfrutar, para salir de fiesta, para sacarte novia y sobre todo para eso, para procrastinar en aplicaciones como YouTube, TikTok, todo el día. ¿Qué le dirías a esa persona que dice justamente lo que acabo de decir yo, que la adolescencia está para pasárselo bien? Que ya trabajaré cuando tenga 21 o 22 cuando salga de la universidad. Eso realmente, o sea, es verdad porque no hay que pasárselo bien, pero es que hay muchas maneras de pasárselo bien. Lo que pasa es que nos han vendido que para pasárselo bien hay que hacer el TikTok de turno, luego de fiesta, o de emborracharse, porque te han vendido que la única forma de pillar dopamina es esa. Pero si pruebas que hay otras formas, como la que estamos haciendo tú y yo, de montar un proyecto que ves que a la gente le gusta, que tiene influencia, que la gente le ayuda, esa dopamina es mucho más sana y muchas veces mucho más complaciente que la otra dopamina mucho más fácil, que no te ayuda para nada. Entonces es cuestión de que, claro que está para divertirse, pero busca maneras que te sean prósperas y que te ayuden como persona para que cuando tengas 25 o 30 años hayas pillado ventaja y te hayas formado como persona y no hayas perdido el tiempo en cosas que no sirven para nada y que todo el mundo hace. Es cuestión de que te hagas una pregunta. O sea, tú eres lo que haces. Si haces lo que hace todo el mundo, eres uno más. Si quieres ser diferente porque crees que eres diferente, demuéstratelo a ti mismo y haz cosas distintas. Si no, eres uno más. Una oveja del rebaño que sigue al pastor. Claro. Y el pastor, pues, es quien sea, ¿no? El de la discoteca que lo monta y va subiendo de nivel hasta el gobierno, tal, ¿no? Pero es cuestión de, ¿quieres ser diferente? ¿Quieres tener valor? Pues haz cosas distintas. Si te da igual, ojo, si te da igual y quieres ser uno más porque te gusta y quieres desperdiciar tu vida, es tu decisión. Allá tú.
Claro, porque al final la felicidad es literalmente un estado emocional a secas, en el Sí, aire. tal cual. No es una actividad, Justamente. no es una acción. Al final cada uno puede encontrar la felicidad de la forma que le parezca correcta a él. Sí. Y imagino, haciéndote esta pregunta así, ¿eres feliz? Supongo que con lo que tú haces, sin salir de fiesta, sin estar todo el día en TikTok, imagino que tú encuentras la felicidad en otro tipo de actividades. Sí, bueno, es que el tema de la palabra felicidad, hay que preguntarse qué es la felicidad, ¿no? Para al menos saber responderlo. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues gran pregunta. Te diría que sí, es un estado emocional por el cual uno se siente bien consigo mismo y con las personas que le rodean, y eso hace pues que esté bien, tanto mentalmente, emocionalmente y en cualquier ámbito de la persona. Te digo, es una definición compleja, porque tenés una palabra abstracta, por así decirlo, ¿no? Claro, no es cuantificable. Claro, porque realmente ¿cuánto mide esta mesa? felicidad, si ya de entrada sabes que te vas a morir, por ejemplo, es un tema complejo de hablar. Sí que te diría que se puede definir como un estado emocional por el cual uno se siente bien consigo mismo y con las personas que le rodean. Por tanto, para sentirse bien contigo mismo y con el resto de gente, pues tienes que hacer cosas que influyan positivamente al resto de gente y por tanto te influyen a ti de manera positiva, ¿no? Cosas que te hagan crecer como persona y no entretenerte mirando TikTok, sobre todo muchas veces pues bazofia de contenido que lo único que hacen es meterte en ideas, ideologías que son contrarias a la naturaleza humana. Pero bueno. Yo la felicidad igual la veía de una forma un poco más individualista, que es no tanto el cómo afectas a la gente, que evidentemente ese punto de vista es igual de correcto y posiblemente más, sino que yo lo pensaba como algo de, si yo me he ido a la cama hoy y no me arrepiento de nada de lo que he hecho, estoy orgulloso de todo lo que he hecho y sé que están en la parte del camino hacia el punto final, que es mi objetivo, estoy suficientemente orgulloso con lo que he hecho durante el día y ese sentido de orgullo es lo que me da la felicidad para levantarme al próximo día con energía y para volver a hacer exactamente lo mismo. Es que también la palabra felicidad está muy sobrevalorada. Al final pensamos que es algo como que estaremos siempre flotando entre nubes, pues que realmente no es así. O sea, 100% lo que dices, estoy de acuerdo. O sea, ¿quién es alguien para decir a otra persona que es feliz o no es feliz? Cada uno es feliz con lo que él cree, que está a gusto consigo mismo y con el resto de personas. Entonces, 100% de acuerdo con eso. La gente piensa que es estar entre nubes, la felicidad es siempre estar flotando en un yate con 40.000 cosas, ¿no? Pero realmente no es así, porque hay gente que está súper feliz, súper contenta, con mucho menos, por simplemente haber hecho una cosa pequeña que le ha supuesto un esfuerzo, lo ha conseguido y se va contenta, satisfecha. Es un poco la palabra, ¿no? Satisfacción personal. Yo creo que esa es la palabra. Satisfacción es sinónimo de felicidad. Pues ahora sí, Álvaro, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente antes de terminar el podcast? ¿Con qué pensamiento te gustaría que se quedaran de ti? Pues un pensamiento, pues yo te diría, por ejemplo, de Nietzsche, que es un filósofo que a lo mejor habéis estudiado en el colegio, que dice así: los errores de los grandes hombres merecen más la pena que los aciertos de los hombres pequeños. Que nunca lo olvidéis. O sea, al final, si creéis que podéis montar algo para plantar cara al status quo, hacerlo sin miedo a equivocaros, porque siendo una persona grande si te equivocas es mucho más importante y mucho más satisfactorio que siendo un pringao haciendo cosas pequeñas pero bien. Entonces, como digo, ves a lo grande, puedes equivocarte, pero piensa a lo grande sin ningún tipo de límite, porque si no después, como digo, el precio de haberse arrepentido siempre es mayor que el de equivocarse. Así que es un poco el mensaje que sería interesante y muy positivo que la gente supiera y tuviera en mente todos los días de su vida. Pues muy bien, tendréis todas las redes de tanto él como su empresa en la descripción, si queréis ir a verlos, le queréis seguir, todo lo que queráis. Muchas gracias por haber venido, Álvaro. Un placer, tío. Y espero que os haya gustado.